Después de unas semanas bastante inactivos, es momento de cerrar la temporada. Hoy traemos el último capítulo de esta temporada de No hay pelotas. Estas últimas semanas han sido complicadas a nivel de agenda para seguir con la actividad habitual. Teníamos pendiente cerrar la temporada y creo que es momento de hacerlo para darnos un respiro, para disfrutar del verano, disfrutar de las vacaciones y si todo va bien, en octubre estaremos de vuelta con nuevos capítulos y nuevos invitados. Aprovecho también para dar las gracias a todos aquellos que os habéis sumado al proyecto en esta primera temporada, tanto a los que nos habéis visto por YouTube, habéis escuchado todos o simplemente alguno de los capítulos, que estáis aquí viendo los clips, que en definitiva habéis apoyado este proyecto y también obviamente a todos los invitados que se han pasado por No hay pelotas durante esta primera temporada. Así que sin más dilación, empezamos el último capítulo y os deseo que tengáis un muy buen verano, que disfrutéis mucho. Eso sí, el contenido no para durante estas semanas. Vamos a aprovechar el verano para hacer unas recopilaciones de los mejores momentos divididos por temáticas de esta primera temporada y lo dicho, si todo va bien, será, yo creo, calculándolo por calendario, será en octubre cuando volvamos con muchos más capítulos y más contenidos. Que tengáis muy buen verano y que disfrutéis de este capítulo. ¡No hay pelotas! ¡No hay pelotas! Nuevo capítulo de No hay pelotas y hoy volvemos a tener con nosotros un exjugador de fútbol, en este caso el segundo exportero, bueno, el primer exportero, el segundo portero que nos visita. Estamos hablando de Dani Jiménez. Dani, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí conmigo para tener esta charla. Te decía, exportero y ahora entrenador. Vamos a hablar luego también de tu nueva etapa como entrenador. Pero yo tengo la manía de querer hacerlo todo siempre bastante cronológico cuando hablo con futbolistas y hay futbolistas y me gusta empezar por el principio, digamos. Me gusta hacerlo todo desde chiquitos, cómo empiezan a jugar y cómo van avanzando, porque, no sé, supongo que en mi cabeza está siempre así más estructurado y me es más fácil a partir de ahí ir desgranando. Dani, ¿tú recuerdas tu primer momento en una portería? ¿Cómo empiezas tú? ¿Cómo empieza el Dani portero? Dani portero niño, en este caso. Sí, a ver, me acuerdo hasta cuando fui a comprar la ropa, o sea, imagínate, porque mi padre y mi abuelo eran porteros ¿Vale? a nivel allí de la ciudad, en Vigo, en amateur, y eran porteros y boxeadores los dos. O sea, mi padre era lo que hacía mi abuelo. Y pues eso, yo jugaba bastante bien de niño de jugador. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces yo llegué allí y yo le dije al entrenador, oye, yo soy portero o jugador, me da igual, lo que tú quieras, ¿sabes? Pero muy bueno, yo vengo con guantes porque mi padre y los guantes míos, tenía la ropa bien para jugar, pero los guantes, como no sabía si iba a ser portero o jugador aún, eran de estos como de moto, o sea, eran como raros, unos que ¿Vale? tenía yo por ahí, y eran como de cuero y tenían unas rayas así amarillas, como en la palma por aquí, ¿Vale? como amarillas, o sea, y entonces yo fui con esos guantes el primer día. Y claro, cogió el entrenador y dijo, ¿portero jugador? No, hombre, portero. Se debían tener poquitos. Y eso ya sí que ya no me acuerdo mucho de si éramos muchos porteros o no. Pero ese fue mi primer día. Y sí, sí me acuerdo perfectamente. Y a partir de ahí ya, pues bueno, ya la semana siguiente me fui a comprar guantes y ya empezó el lío. ¿A ti te hacía ilusión por eso ser portero? Si tu abuelo lo había sido y tu padre también, ¿te hacía ilusión ser portero o tú simplemente querías jugar a fútbol y te da un poco igual? No, me gustaba portero, pero yo creo que como también me gustaba jugar y eso, y se me daba bien, o sea, claro, a nivel de los chicos pues pequeñitos allí del barrio y de muchos que iban al equipo, se llama el Colegio Hogar, que bueno, sigue existiendo en Vigo. Y de hecho esta semana estuve en Vigo y aproveché para pasar por allí, porque vivo, bueno, la casa de mi familia ¿Sí? es cerquita y me pasé por ahí a ver cómo estaba todo y bueno, pues que sigue todo muy parecido, vamos, siguen con campo de tierra, creo que es el único que queda en Vigo, la verdad, de ti, campo de tierra. Así que a banca que lo cambie, porque son los dueños, que le pongan un campo de artificial, ¿sabes? Que no les cuesta nada. Pero sí, 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 o sea, me acuerdo perfectamente de todo y como me gustaban las dos cosas, pues bueno, pues tan contento de portero, vamos. A partir de ese momento en el que tú le dices al entrenador, bueno, yo lo que tú quieras, yo de jugador, de portero, lo que tú me digas, y ya él te dice portero, ¿vas intercambiando o ya nadie te mueve de la portería?
No, no, portería siempre. Y aparte, es verdad que sí que cuando jugábamos, pues eso me lo decía la gente y compañeros míos que siguen siendo amigos míos, de cuando teníamos, pues eso, 5 añitos, 4 o 5 añitos, 6. Me decían que ya de pequeño, que yo no me acuerdo de eso, que muchas veces el entrenamiento salía de la portería y hacía así como locuras y eso, pero no, eso ya, esas cosas ya no me acuerdo. Pero sí, no, ya luego portero y me encantaba el portero, de ¿Qué verdad. O hacías? sea, A lo era. René Higuita, es decir, salir, No me empezar a acuerdo, regatear. sí, lo dicen ellos. No tengo recuerdo de eso. Tengo recuerdo ya de más mayor, sí, que pues me gustaba y eso, pero de pequeñito me decían que sí, que salía de la portería y que de vez en cuando que hacía ahí un poco el loco. Pero vamos, la pasión en la portería era, me encantaba. O sea, me iba a jugar con los niños mayores del barrio, yo qué sé, en los césped que había en cualquier lado, sí, me pasaba todo el día jugando. Al final, que es algo que yo creo que es un poquito se ha perdido ahora, pero bueno, ha cambiado un poco también la sociedad. Pero sí, sí me acuerdo muy bien de todos esos primeros inicios y pues de eso, de cómo era el campo, cómo eran los equipajes, todo, todo, todo. Tú eso lo ves ahora pegando un salto, ¿eh? Como entrenador. Tú ves eso, que falta un perfil así a veces de un jugador diferente, jugador, que a lo mejor también es un poco cliché, pero esto que se habla mucho de jugador que se hace en la calle, que regateador, que le gusta, que no el perfil cuadriculado de niño que va a entrenar solo 2, 3 veces a la semana y juega el fin de semana, pero luego no juega más allá a fútbol. Claro, Lamine Yamal, por Sí. ejemplo. Claro, a ver, eh, yo estoy empezando entrenador, llevo poco tiempo, es verdad que en poco tiempo he estado en muchas categorías de base, ¿Sí? pero soy muy friki. O sea, lo que no era de friki de jugador, de estudiar, de preguntar, de todo eso, abrazo a amigos míos entrenadores, bueno. Y, y es verdad que tienen razón en lo que dicen. Sobre todo hay bueno, gente que se dedica más a la metodología de niños y eso. Claro, se echa de menos eso. De hecho, hay muchas canteras, el Madrid, por ejemplo, o sea, juegan partidos sin normas que casi se arbitran los mismos niños para darles eso. O sea, lo importante es que el niño acumule muchas horas de juego y que vaya descubriendo un poco, pues, joder, pues cómo se superan también esos los desafíos, ¿no? Tú cuando jugabas con un tío mayor que tú, que te metía el cuerpo y da, pues ¿qué hacías? Oye, ¿cómo le regateo a este que es grande? O ¿cómo que Ujú. es muy fuerte? Pues lo ibas manejando tú. Luego, si un por encima tienes la suerte de tener un entrenador bueno, de formación, que te enseñe, que se dedique a eso, no a buscar el resultado, ¿no? De coger a los 3 niños grandes y ponerlos de delanteros y que los demás le peguen arriba. Pero si tú tienes a gente así, joder, las canteras buenas lo tienen y las demás lo deberían tener, al final pues tienes una especie de mentor. Entonces te va a ahorrar tiempo, o sea, vas a jugar en la calle, vas a descubrir cosas por ti mismo, pero a la vez ese entrenador te va a decir, oye, mejor por aquí o mejor por allá. Sí. Entonces vas a ahorrar tiempo y a lo mejor no necesitarías jugar pues en el barrio como la milla mal todos los días 6 horas, pues yendo a entrenar más alguna horita más que juegues con tus amigos, pues te vale. Pero se ha perdido porque la sociedad ahora es diferente. Se ha perdido. Luego volvemos a cómo ves tú el fútbol ahora desde una perspectiva diferente, como entrenador. Estamos hablando de cuando eras pequeñito, ¿no? Cuando empezaste a jugar al fútbol. ¿Cómo llegas tú a la cantera del Celta? Es decir, tú empiezas a jugar, supongo que ya de pequeño empiezas a destacar, parabas bien y imagino que es alguien que toca tu puerta porque te ha visto jugar o le han hablado de ti. Claro, en Vigo no sé cómo está ahora, porque eso sí que no sé en pequeños, sí, a partir de cadetes y eso sí. Pero antes el Celta tenía cadetes, no tenía infantiles ni alevines. ¿Vale? Entonces, el torneo este que se juega de alevines bueno, el que era Canal Plus antes, Ujú. el de Villaviciosa, Brunete, que jugaban todos los equipos de primera y todo eso, pues yo lo jugué con el Celta. ¿Eso qué era? Era una selección de Vigo. Hacían ¿Vale? la selección de la ciudad y yo estaba en el colegio Hogar y vas allí. Entonces ahí, pues más o menos ya te van haciendo un seguimiento, ¿no? Llegamos a la final, perdimos contra la Real Sociedad, me acuerdo, y bueno, pues ya te van haciendo ese seguimiento. Yo en infantiles sigo en el colegio Hogar, pero me llaman a jugar torneos ya con el Celta cadete, o sea, con mayores que yo, y, y hago buen torneo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya se ponen en contacto con mi abuelo, que era el que me llevaba todos los días a entrenar y todo eso, y se pone en contacto con él y al año siguiente pues voy a los cadetes del Celta. Y ¿Vale? entonces ahí fue un poco eso, pues seguimiento, al final utilizan un poco eso, ¿no? Cogen la selección de niños un poco como ahora. Los mejores, pues oye, para el Celta. ¿Qué pasa? Que ahí no había Celta, entonces pues ellos iban invitando a chicos, pues oye, que nos falta un portero, venga, llamamos al del Hogar o el del Areosa o el Bouzas Vale.
y ahí ya pues iban eligiendo. Vale, es decir, es ese torneo el que te abre un poco las puertas del Celta y a partir de ahí ya te queda, ya formas parte de la cantera. Sí, ya me quedo ahí hasta, jugué 2 años en el Celta B, ¿Sí? porque, bueno, es verdad que al salir del División de Honor intenté irme, tenía una oferta del Madrid, Vale. pero porque los habíamos eliminado en Copa del Rey en juveniles y había hecho buen partido, entonces, bueno, me habían llamado para el Madrid C. ¿Y qué pasa? Que justo ese año cambiaron la norma del cambio este de residencia, que si te ibas con los padres te podías ir y todo eso. Entonces, bueno, pues nos quedamos en Vigo Es y decir, el tu problema intención en que, ese momento era irte al Madrid. claro, es que el problema que había en Vigo, claro, la gente lo que ve el Celta ahora es que apuesta por la cantera y todo, pero justo en mi época jugué yo en cantera, bueno, Borja Ubiña era un año mayor que yo, Vale. Jonathan Aspas también un año mayor que yo, el hermano de Yago, Ujú. Yaguito andaba ya por ahí, y luego Yago Bouzón, que jugó también en el Recre, en el Córdoba, Sí. bueno, pero somos un poco los que de nuestra edad más o menos jugamos a nivel, bueno, alto, Profesional, ¿no? sí. Profesional. Pero claro, no se promocionaba tanto como. Ay, José Juan, el portero. Bueno, José Juan tiene 4 años más que yo, 4 o 5, pero José Juan también. Vale. ¿Cuál es el problema? Que claro, no promocionaban a los jugadores. El Celta estaba en Champions, Europa League todos los años y costaba mucho dar ese salto. Y cuando pasa eso, la mentalidad de la cantera no es la misma que cuando pasa. O sea, es completamente. Parece que los jugadores que estén jugando seamos más inmaduros. Y sin embargo, cuando tú ves que tus compañeros suben, que dan oportunidades, esa competitividad, pues el querer llegar ahí, te hace madurar antes. Aparte que te acompaña gente preparada para que des el paso. Y de aquellas, pues no, aún faltaba eso. Lo hicieron luego justo con Joel, con Sergio, que fueron Sí. porteros, los empezaron a promocionar. Y, y yo justo, pues bueno, ahí estuve 2 años en el Celta B, un poco fastidiado porque no me pagaban bien, porque al final yo era una familia humilde y si me daban un contrato bueno, pues oye, pues mejor. Y a mí me acuerdo que me pagaba la fundación o algo así del Celta, es que no me acuerdo muy bien, pero era algo anecdótico. Y claro, yo decía, jova, me quiere el Madrid, no me puedo ir. Que tampoco era un gran contrato, ni mucho menos, que era para el Madrid C, o sea, que no era. Pero oye, para mí era importante también sentirme valorado. Y bueno, ¿qué pasó? Que en esos 2 años del Celta B pues bueno, me fueron valorando más, entrenaba mucho con el primer equipo, competía con José Juan, que él es más mayor que yo y nos llevamos muy bien. Es un crack, la verdad, es un fenómeno. Y bueno, poquito a poco, pues ya empiezo a entrar en valoración. Parece que sí que se va a apostar también para mí de cara al futuro. Vale. Llegamos a un acuerdo económico y tras, el Celta baja a segunda, de Champions a segunda, y echan todo por tierra. Yo me acuerdo el día ese que pensé que me llamaban para firmar y me llaman ¿no? que el secretario técnico que lo ha echado todo por abajo, que la gente de Vigo se tiene que apretar el cinturón, me dijeron. Era muy impulsivo. O sea, yo a los días firmé en el Zamora en segunda vez. Dije, yo no puedo estar aquí más. O sea, que a lo mejor me he equivocado, ¿no? Hubiera hecho carrera ahí en el Celta o no, pero, pero me fui al Zamora segunda vez Es decir, y lo que te hicieron básicamente es. Entiendo que no habías firmado contrato, que era un acuerdo verbal claro. para cuando acabase la temporada y como bajó te dijeron, esto que te dijimos, pues no va a ser así. Sí, fue una pena, porque yo creo que lo que pasó que fue que el encargado de cantera, que era Javier Maté, también mítico portero del Celta, que es también otro fenómeno, Maté es un tío muy. Y me lleva muy bien con él, o sea, le tengo mucho cariño. ¿Y qué pasa? Yo creo que él había manejado ese contrato mío, ¿Vale? pero el secretario técnico, digamos, el director deportivo, pues fue el que le echó para atrás. Dijo, oye, vamos a ahorrar dinero con el Celta B porque vamos a necesitar para el primer equipo oye, que tenemos problemas, que hoy estamos en segunda, que de Ujú. jugar Champions y Europa League Ya, claro, estamos, claro. estamos abajo. Y me pilló en el medio y, oye, pues yo soy bastante lanzado para tirado para adelante y digo, pues mira, pues al Zamora. ¿Tú en qué momento, en esa etapa, entiendo que ahí, que más o menos por esos años, es cuando tú haces un clic, imagino, de pensar que puedes llegar a ser futbolista profesional, ¿no? A ver, yo era bastante. Yo hice el clip muchos años después. O Sí, sea, en el sentido de darle valor. vale. En el sentido o sea, yo he cambiado muchísimo con el paso del tiempo. Bueno, y ahora los últimos, desde que me he retirado, mucho más. O sea, he cambiado en cuanto a gestión emocional, muchísimo. Eh, Porque, bueno, si te quieres dedicar a algo que va en relación a eso, pues lo tienes que mejorar y aprender y estudiar. Pero sí es verdad que yo pienso, y a mí me llegaba todo. O sea, yo trabajaba mucho, pero no le prestaba atención
a lo mejor a lo que tenía que trabajar, o sea, decir, oye, me voy a mejorar, qué tengo que hacer? Eran Ujú. otros tiempos, que no se trabajaba tan como ahora, tan individualizado todo. Yo simplemente pues fluía. Sí pensé que lo tenía ahí, el poder por lo menos estar en el Celta B y José Juan iría al primer equipo y yo en el Celta B pues capitán general y poquito a poco ir acercándome ahí, pero no era algo como que, bueno, simplemente pues no surgió y para adelante, ¿sabes? Vale. Llega ese momento en el que se va todo por tierra, lo que tú tenías en mente, pues al final no va a acabar siendo así. Y dices que eras bastante impulsivo en ese momento y que a los días firmas por el Zamora. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Ya habías tenido contactos con el Zamora o es a partir de ahí que te empiezas a mover cuando recibes esa noticia? Bueno, a ver, me llamaron varios equipos y ¿qué pasa? Que el Zamora estaba bien, pagaban bien, estaba cerca de Galicia y, y como que hacía buenos equipos, ¿no? Parecía que, y mi agente me acuerdo que tenía varios jugadores allí, me hablaba muy bien de la ciudad y me decía que en cuanto a visibilidad, que iba a estar muy bien. Dice, Vale. Dani, vas a estar arriba, vas a pelear. Me presentaron un buen contrato Ujú. para un chico de mi edad, o sea, y para segunda B. Es ¿Qué verdad edad que en segunda B tenías? antes, ahí tenía 20 cuando firmé, creo. Vale. 20-21, que es cuando, claro, terminan los 2 años Sí. de senior obligatorios, digamos, de cantera. Y, y me fui para allá, o sea, y ya te digo, súper contento, pero a la vez, cuando yo me acuerdo cuando firmé y volví, bueno, nos llamó el Madrid otra vez y ya había firmado con el Zamora. Y ya pedían dinero, bueno, el presidente que en paz descanse del Zamora, José María Casas, pues ya pedía dinero y bueno, iba a jugar en segunda vez y el Madrid estaba en tercera. Entonces digo yo, oye, pues me quedo aquí, juego aquí y si lo hago bien me llamarán el año que viene. Y entonces, bueno, es un cambio. Me doy cuenta a los días que empiezo a llorar como una magdalena en casa y digo, pues que me voy de mi casa, ¿sabes? Ya, claro. Y, y realmente decía que a lo mejor era innecesario, pero ya lo había hecho. O sea, que fue ese impulso de no pensar las cosas y de sentirse un poco, pues oye, traicionado y a lo mejor no entender que en el fútbol pasan esas cosas. A lo mejor si hubiera tenido más calma, hubiera estado ahí en el Celta y me hubiera, pues oye, ido parecido y a lo mejor más años en mi casa. Pero bueno, la verdad que no he aprendido mucho donde he estado, entonces al final y he estado muy a gusto en Zamora también. Pero sí fue así un poco todo de repente y el Zamora apostó por mí y adelante. Supongo que esa etapa fue un aprendizaje para ti total en todo eso, ¿no? Te vas de casa, te vas... no sé si, imagino que no habías vivido fuera de casa aún, entonces por primera vez te vas a vivir fuera de casa, sin tu familia, y también eres bastante importante durante esa etapa allí en el Zamora, por lo que tengo entendido lo juegas prácticamente todo, El primer año jugué un partido. O ¿vale? sea, el Fue, primer es año fue. decir, la acumulación de, creo que, ahora no tengo las cifras aquí, las estaba mirando antes, pero son casi, no sé si eran 70 partidos por ahí, fueron los años siguientes. El primer año no juegas casi nada. Claro, no, jugué más de 70. 80 y Jugué. pico puede ser. Es que ahora no tengo las cifras. Es que las he mirado antes. Puede ser 87, No, 80... no, yo creo que más, ¿eh? Yo creo que debo de tener más de 100 seguro, ¿eh? Vale, pues puede Bueno, ser, ¿eh? a ver, yo tampoco, es que ves, son cosas que no me fijo ni a día de hoy, o sea, me refiero, porque al final las cifras muchas veces es, bueno, luego hablaremos más adelante, pero tienen que ver mucho como tú te encuentres Vale, en los sitios y ahí había aprendido ya. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba en Zamora, lo que me pasó el Celta, había aprendido. vale. Y el primer año jugué un partido, o sea, yo iba como todo contento, va, portero titular, aquí 20 años, me Claro, como el ¿cómo es eso? mundo. Un partido Buah, y primer año fuera de casa, imagino que una hostia de realidad, ¿no? En ese momento. brutal, o sea, y empiezas a relacionarte, o sea, yo me llevaba muy bien con todo el mundo y me tenían cariño la gente allí, pero era jovencillo y claro, yo hago la pretemporada y hago una muy buena pretemporada y el primer partido veo que viene, antes del partido veo que viene para mí uno de los que yo creía que iba a ser de los capitanes, ¿no? O sea, de los veteranos que venían nuevos, pero veteranos ya y tal. Y como veo que me quiere dar cariño y tal, y digo yo, hostia, ¿qué pasa aquí? Y claro, da la alineación y no juego. Y todo el mundo se pensaba que iba a jugar yo también. Y claro, me coge, eso antes, y después del partido me coge, oye Dani, quiero ir a cenar contigo, a hablar contigo, tal. Y yo, claro, le había mandado el mister, era Balta, que jugó en el Salamanca y tal. Vamos, que no había apostado por mí
por veteranía. El otro portero era un buen portero de la categoría también, era también, pues eso, 5 años mayor que yo, algo así, 4 o 5, y que había apostado más por la veteranía. Bueno, hizo un temporadón brutal. O sea, brutal. Estuvo a un nivel altísimo. Yo me veía en el día a día que yo era mucho mejor que él, Pero pero digo, luego pero jugaba... claro, y yo siempre me he llevado bien con mis compañeros. Salvo con ese chico, cuando empecé a jugar yo cambiaron las cosas. ¿Sí? Pero Vale, ahora me sí, cuentas pero bueno, eso. está superado porque luego yo al final digo, todo el mundo, el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Entonces, sé buena gente, ¿sabes? Y si yo era buena gente contigo cuando tú jugabas y éramos uña y carne, pues oye, pues sé uña y carne que al final tienes 5 años más que yo Vale. A la que y empezaste a jugar, la cosa cambió. cambió, Por sí, su pero parte, ¿no? Entiendo. sí, pero fue la única vez que tuve problemas así con compañeros de portería. He estado en medio también de portería, de porteros que no se llevaban muy bien, pero luego al estar yo, como yo hablaba con todo el mundo, pues oye, parecía que poco a poco me los llevaba a cenar alguna vez el entrenador del portero me decía, "Dan, imposible". Y yo, sí, sí, fotito, los tres. O sea, Y cuando siempre, dices que cambió, ¿a qué te refieres en ese bueno, sentido? pues cuando tú tienes un estatus y estás muy bien, eh, y de repente no te salen bien las cosas, o simplemente el entrenador es injusto, porque a veces el entrenador decide y a lo mejor empecé a jugar yo y no se lo tomó bien y el día a día ya cambió y a mí no me gustó eso. O sea, a mí no me Vale. gustó de decir, oye, yo aquí nunca he dicho nada, al revés, siempre te he apoyado, estábamos todo el día juntos, o mucho juntos, por la noche, por el día, íbamos a tomar algo, no sé qué. Él también hacía un poco de hermano mayor en ese sentido, no cambies. O sea, aunque te dé rabia, bueno, puede ser un poco más distante, lógico, estás enfadado, pero no cambies. Y fue la única vez. Yo creo que con el tiempo él se tuvo que dar cuenta de que se equivocó Es en que ese sentido. esa rivalidad interna, obviamente, en un equipo todo el mundo quiere jugar y sueles. Y pues también suele pasar que hay unos habituales titulares y otros que no lo son. Pero en jugadores de campo, yo creo que es diferente porque pues el delantero suplente, pues a lo mejor al final del partido tiene 15-20 minutos de forma regular. En el portero es diferente. Entonces, supongo que tú, aunque decías que es la única vez que te ha pasado, pero que has estado también a veces entre dos porteros, digamos, que se llevaban mal, supongo que es más habitual en la portería y que hay algo más de tensión en ese sentido, en algunos casos, no tiene por qué ser así. Sí, a ver, al final también aprendes a gestionar eso. Si tú tienes un compañero que es súper competitivo y es imposible que sea amigo, pero no solo portero, o sea, yo conozco gente maravillosa, o sea, maravillosa, de decir, pedazo de pan, pero con el que jugaba en su puesto no hablaba. O sea, no hablaba, no iba a hacer nada malo, ni le iba a poner mala cara, pero veías que lo... Porque hay gente que también se visualiza o se prepara Sí, sí. compitiendo en el día a día contra la otra persona. O le da más fuerza o no sé de dónde viene eso, evidentemente. Seguramente viene de cosas que le han pasado antes en otros equipos y cree que gestionarlo así es lo mejor. O por la manera de ser competitivo para él en el día a día es ser así. Claro, la portería se multiplica por 10. Eh, pero creo que no es lo adecuado. O sea, porque al final tú puedes elegir entre entrenar con rabia o entrenar con amor, ¿no? De alegría. Entrenar alegre, al final, pues vas a entrenar mejor, vas a aprender más, vas a estar mejor físicamente. ¿Qué pasa? Que ese tipo de personas crean ese ambiente para aprovecharse de él, para intentar minar un poco la personalidad del otro portero, tal. Pero ya en nivel élite es muy difícil ya, porque ya todo el mundo tiene 1000 tiros dados Ya. y ya todo el mundo nos conocemos de cómo es el otro. O sea, tú sabes cuando uno no te habla porque quiere meterte presión o porque quiere que el ambiente esté enrarecido y al final te da igual, ¿sabes? O sea, al revés, pues le haces bromas, hablas más porque al final se lo estás devolviendo tú también a él. O sea, al final es así. Tú compites un poco en ese sentido. Te quería preguntar también, por una cosa que me decías, que cuando llegas al Zamora, lo que hace el entrenador es apostar por un perfil de portero más veterano, más contrastado en la categoría. Claro, tú en ese momento eras pura juventud. Supongo que eso también es una barrera habitual en el caso de los porteros, porque pasa bastante eso. Cuesta, o al menos es la sensación a mí que da como aficionado al fútbol, que muchas veces cuesta especialmente en la portería, apostar por gente joven por eso, ¿no? Siempre es, pues, mejor un perfil más veterano, hay la juventud que le pueda pasar una mala pasada. Supongo que es parte de cliché y otra parte que también supongo que es una posición tan delicada que un mínimo error puede suponer, pues,
un desastre en cuanto a resultado para el equipo. Claro, la veteranía, es que, bueno, la veteranía, la experiencia son muchas cosas diferentes, pero el vivir el error, los veteranos lo que han hecho es fallar mucho y levantarse. Entonces, eh, gestionan mejor el error. Y cuando también tienes esa experiencia, pues yo al final, los últimos años de mi carrera, era, o sea, físicamente, a nivel portería, juego aéreo, yo en juego aéreo, cuando estaba en el Rayo Vallecano, era una bestia. Y luego ves cómo vas para abajo, o sea, ya te atreves menos, o ya las piernas no son lo mismo, pero ¿Vale? eres mejor portero, porque gestionas mejor todos tus errores, estás más tranquilo en portería, a lo mejor si las cosas no salen bien, no te frustras. Si te fijas, las últimas semanas, eh, vimos a Courtois, que parecía que le hacían vídeos como que parecía que estaba desesperado todo el tiempo. Sí. Claro, eso lo que te hace es, da igual que tú lo hagas muy bien, cuando tú te desesperas todo el rato, a mí me pasó en el Depor el segundo año, eh, hostia, es que vas a bajar tu rendimiento. Es que lo vas a bajar porque vas a estar pendiente de todo menos de ti y te vas a creer que tú lo haces muy bien y los demás no son lo suficientemente buenos para ti. Aunque tú no lo pienses de verdad, pero tu gesto, eso es lo que se te va metiendo en la cabeza y al final, cuando te toca a ti actuar, no estás bien. Entonces, claro, un veterano ha pasado por ahí y gestiona mucho mejor todo ese tipo de cosas. Es que, claro, es que para ser buen jugador tienes que fallar. Y para ser buen portero, buen central, tienes que fallar mucho. Tienes que fallar mucho. Para no fallar menos y para estar más tranquilo en la portería, para aportar esa calma o esa seguridad, es que has tenido que fallar mucho. En el Zamora, después de una primera temporada complicada, ya vas ganando peso. A partir de ahí, ¿te conviertes en el portero indiscutible? Sí, luego ya juego todo. Bueno, el segundo año empecé, bueno, fue cuando cogí el puesto y ya empecé a jugar. El tercer año empecé suplente por un problemilla en verano y luego ya empecé a jugar todo ya al principio de temporada y de ahí pues todos los años jugaba todo. Estaba tan a gusto que es lo que te decía antes de mi cambio de chip. Yo estaba tan a gusto, me llamaba todos los años equipos de segunda, porque al final, oye, portero joven. ¿Qué pasa? Que yo en el Zamora pues tenía un buen contrato, estaba muy bien valorado y estaba muy a gusto en la ciudad. O sea, yo tenía una suerte, y eso sí es verdad, menos en un sitio, pero he tenido la gran suerte de que me quiere mucho la gente y yo me he sentido, o sea, bueno, que me he sentido querido. No sé si la gente me quiere o no, pero me he sentido muy querido. Y ahí estaba tan a gusto, la diferencia económica, jugar. Entonces me quedaba en el Zamora y renovaban el Zamora. Y me acuerdo una vez el presidente del Salamanca, bueno, el antiguo Salamanca, que estuve dando el pregón de las fiestas ahí en Zamora, de San Pedro, y fuimos a comer. Y me decía, tío, pero de verdad no vas a venir ningún año. Sí. Y sí, y firmaba porteros y yo sabía lo que les ofrecían los porteros y tal. Y digo, es que yo aquí soy feliz. Y entonces, hasta que ya me entró un poco más el gusanillo de dar un salto, bueno, pues a lo mejor pasaron 3 años. O sea, yo en el Zamora a lo mejor el tercer año me podía haber ido, sí, el tercer año podía haber firmado segunda ya. Y sin embargo estuve dos más. ¿Dónde no te sentiste querido, Dani? No, no es que me sintiera querido, no gestioné bien lo que pasó, no gestioné bien mi edad o mi condición física. Eh, y luego el club, la afición o sea, y no lo digo de peloteo, porque evidentemente no es como en las otras que he jugado, es diferente, pero es súper joven la afición. ¿Qué pasa? Que es en pandemia en Logroñés, cuando ya me retiro. De hecho, tenía ofertas para seguir jugando y no quise jugar. O sea, estaba tan hundido, o sea, estaba tan desencantado me desencanté tanto del fútbol, que es problema mío, ojo, ¿eh? O sea, que al final cuando tú tienes esos problemas no es de los demás, es, Sí, sí. es fallo mío de gestión. Y dije, dejo el fútbol y descanso unos meses y me pongo a entrenar a ver qué tal se me da, a ver si me gusta. Pero en Logroño pasaron cosas que no me gustaban un pelo, otras cosas que yo gestioné muy mal y ahora las entiendo, pero la gente era increíble. O sea, no podían entrar al campo y nos venían a recibir con bengalas, gente súper joven. Es una pena es una pena que haya dos equipos en Logroño en lugar de uno y es una pena que ese equipo no esté más arriba. Luego hablaremos de esa etapa en el Logroñés. Sigues ahí en el Zamora. Dices que pues, estás muy a gusto. ¿Para qué te vas a ir de allí si estás a gusto, tienes un buen contrato? Pero la cosa cambia
cuando te llama el Rayo Vallecano. Tengo entendido que ellos se fijan en ti especialmente en una eliminatoria de ascenso a segunda división, en el que entiendo que tú hiciste un muy buen papel y que ahí es cuando dicen, bueno, yo quiero que este chico sea mi portero. Sí, y flipé. O sea, yo en Vallecas flipé. O sea, quedamos eliminados, pero el ambiente de Vallecas me encantó. O sea, porque era gente, yo soy un chico de barrio, y es gente de barrio. Y cómo nos trataron, a ver, celebrando porque subía al Rayo, porque tal. Vale. Joder, hay gente que aún a día de hoy, hace poco me lo escribió uno por redes sociales, que he empezado ahora con redes sociales, porque me han medio obligado. Para ser entrenador tienes que tener redes. Y yo, pues bueno, pues hago redes. Y uno lo puso en un comentario. Me acuerdo cuando le dije que casi no se elimina. Y claro, se junta. Ahí es lo que te decía antes. Empieza a tener el gusanillo de, hostia, quiero seguir subiendo. Ahora sí, cuando Ya. juego contra el Rayo. Habíamos eliminado al Linares y Cataña, el mítico delantero, pues ¿Sí? me pegó un cabezazo. Cataña era un animal. O sea, me pegó un cabezazo, de hecho lo tengo roto, bueno, ahora está soldado, pero me rompió esta parte de la cara. Y Hostia. entonces, claro, eliminamos a Linares y nos toca el Rayo. Y yo no sentía nada en la cara, el maxilofacial me decía que no podía jugar ni de coña, pero yo dije, no, esta es mi oportunidad. Y jugamos contra el Rayo, hice muy buena eliminatoria, medio no veía de un ojo, no podía casi ni hablar, todo esto así. Y me acuerdo que algún compañero me decía, joder, te veíamos con los pelos eso, la barba y todo, y como negro tenías. Y yo, no, claro, como negro, tenía la cara hinchadísima. Y no me podía afeitar. O sea, yo siempre he tenido así barba y tal, pero es que ahí tenía vamos, de dejado, porque no me podía afeitar, es que me tocaba así, me dolía todo. Y claro, y jugué contra el Rayo y ese año me quedé en el Zamora un año más, pero yo iba a ir al Rayo. Ya luego firmamos para el año siguiente y tal, pero yo sabía que me iba al Rayo. Vale, es decir, después de esa eliminatoria sigues una temporada más en Sigo el... una temporada más, pero apalabrado con el Rayo Vallecano. Es Vale. verdad que la oferta económica también ayudó, porque ganaba más quedándome en el Zamora yendo al Rayo que yéndome a otro equipo ya de segunda, que ahí es verdad que ese año sí que tuvo ofertas muy buenas. O sea, muy buenas. De equipos buenos, pero económicamente, pues oye, pues un chaval de segunda que viene de segunda B. Vale. Pero el Rayo sí que hizo un esfuerzo económico más grande y dije, y como había jugado contra ellos, había visto eso, digo, no, pues eso, corazonada, pues al Rayo Vallecano, Vale. al Rayo Vallecano. Y me reuní con Felipe Miñambres, con que estaba de aquella secretaria técnico y muy buen feeling y dije, pues para adelante. ¿Qué tal por Vallecas, el Rayo Vallecano? Entiendo que Buah. la masa social que mueve es increíble. El Rayo es que yo he tenido mucha suerte, porque he jugado en el Rayo, Sí, has en jugado el en Betis y en equipos el Depor. Y la históricos, ¿eh? afición, y es que la afición esa es, yo siempre digo siempre digo Rayo, Depor, Betis. O sea, el Depor es la mezcla de las otras dos aficiones. ¿Cómo es la afición del Rayo? O sea, déjate la vida. Punto. Pierdes. Si ellos ven que tú quieres hacer, quieres luchar, quieres pelear, no hay esa exigencia que hay del resultado. La hay porque en el fútbol siempre la va a haber, pero no hay esa exigencia en el resultado en la afición. De que si tú juegas bien y pierdes y has corrido pero pierdes, ellos no te van a decir nada, al revés. O sea, es algo que es cultural de su afición. En todas las aficiones hay partes de la afición que son así, Sí. pero en el Rayo es toda así. Toda la afición tiene... Te da la Tiene eso, sensación que tenga ese... si tú no les fallas, ellos no te fallan a ti. Vale. Sí, sí. Cuando Es el, sí, la definiría, sí, yo creo. en el Rayo alternas por eso titularidades, ¿no? No eres titular indiscutible. No, yo voy yo sabiendo que Cobeño había sido Zamora de segunda división Claro. y sabía que me iba a costar ganar, pero confiaba en mí. Éramos distintos. Entonces yo cuando llego ahí veo que a Cobeño tiene unos puntos positivos y unos negativos. ¿Qué hice? A trabajar los puntos negativos de él y yo ser una bestia en eso. Y entonces, pues bueno, pues poco a poco hay, hay un cambio de entrenador, está Pepe Mel, que con Pepe tengo mucho cariño, porque coincidí en el Betis luego con él. Y Pepe Mel, pues oye, me daba confianza, me ponía siempre en copa, hablaba mucho conmigo. Ujú. Yo firmo 3 años y luego en ese mismo año renuevo otro más, o sea, me mejoran el contrato, o sea, yo veía que confiaban mucho en mí. Pero jugaba Cobeño, pues oye, lógico, normal, es el que estuvo antes, hizo una gran temporada. ¿Qué pasa? El equipo pasa de ir primero o segundo a tener una mala racha y Felipe Miñambres se pone de entrenador y Felipe confía en mí.
Y entonces yo ahí empiezo a jugar todo y oye, en momentos duros, de mucho aprendizaje, pero claro, para mí, imagínate, ser titular ya mi primer año, haberle quitado el puesto a Cobeño y tal, pues para mí era muy, muy importante. Y acabo pues jugando, nos salvamos en la penúltima jornada, o en la última, y ya al año siguiente es cuando subimos y cuando tal. Pero bueno, pues lo te digo, en el fútbol al final siempre hay muchos momentos buenos y malos. Es intentar aprender de todos los momentos. La temporada que subís, ¿eres tú el portero Claro, titular o estamos en las mismas? me lesiono en pretemporada cuando yo pienso que voy a jugar siempre y me lesiono en pretemporada. Empieza Cobeño, gran año. Pero siempre cuando hay porteros de nivel, pues oye, si aprovechan la oportunidad. Y luego pasó algo, bajo mi punto de vista, que luego acabé jugando yo hasta que subimos. Jugué 13, 14 partidos, no me acuerdo ahora. Eh, y yo creo que el cambio de mío por Cobeño a día de hoy, igual fue un poco injusto por él. Porque creo que está haciendo muy buena temporada. Es verdad que yo estaba muy bien también entrenando y todo eso. ¿Vale? Y luego hice muy buenos partidos. O sea, luego es que teníamos un equipazo en todas las líneas. Teníamos muy, muy buen equipo en segunda división. Y acabo jugando yo, y ya te digo, y súper bien, a muy buen nivel. Y claro, yo súper contento, pero analizándolo digo, hostias, es que me ha puesto a mí, eso es porque confía mucho en mí, porque Cobeño yo creo que está haciendo muy buena temporada. Sí. Y claro, eso son cosas de, bueno, pues de los entrenadores también. A veces que creen cuando está, o igual también se sentía que yo era el portero que tenía que haber empezado y lo tenía en la Vale. cabeza. Bueno, nunca sabes lo que le pasa a un entrenador por la cabeza. O simplemente, pues quiso darle un aire nuevo al equipo y acabé jugando yo. Vale. ¿Cómo es cómo recuerdas el Wow, ascenso? muy Porque bonito, un ascenso me muy imagino bueno. que tiene que ser una bomba. Un ascenso es un título, sea que quedas primero, subas en playoff, un ascenso es un título. No, y veníamos de un. Ese año fue un poco ajetreado, pues estuvimos sin cobrar muchos meses. ¿Vale? Entonces, ese año pasó de todo. Ese año pasó, puf, desde compañeros con dinero, con trayectoria, que no lo estaban pasando bien. Pues claro, dejas de cobrar. Si tú tienes tus empresas, tus hipotecas, tus casas, tus coches, tu tal, mantenerlos complicados, porque tú te montas la vida conforme a lo que te entra Sí, de claro. cash, digamos, en cada mes. Claro. Entonces, claro, cuando deja de entrar, yo tuve suerte en el sentido que venía de segunda B, llevaba un año allí, yo tampoco gastaba mucho. Vivía en el chalet de un amigo por encima que me Ujú. lo dejaba súper barato de precio y, o sea, barato, barato Madrid, Sí, pero, sí, sí. pero bastante bien de precio, y no tenía grandes caprichos, la verdad. Tenía un coche sí potente que hacía usaba el otro, ya está, Vale. que gastaba menos. Entonces yo lo gestioné bastante bien, pero fue momentos difíciles porque teníamos la sensación de que o subíamos o el club se desaparecía o ¿Y tú crees que eso fue una motivación extra para vosotros? nos unió mucho, porque, como te decía, la afición, ostras, la afición, ayudaba mucho, o sea, mucho. Me acuerdo que hicimos un larguero con De la Morena, se llamaba el larguero, ¿verdad? Sí. El mítico, con De la Morena en Vallecas, en la calle. Y los que estuvimos allí fuimos Movilla, Ganzo y yo, no me acuerdo si algún jugador más, que yo llevaba ni 2 años en el club, porque los capitanes no quisieron estar. ¿Por qué no quisieron estar? Porque ellos llevan años estando con los Ruiz Mateos, con la familia, ellos confiaban en ellos, en la familia, los nuevos no sabíamos tanto, creíamos que nos estaban engañando. Y luego la manera de gestionar de los capitanes era más desde la calma, y los otros éramos un poco más incendiarios. Vale. Entonces, hicimos eso, que normalmente a lo mejor se dividiría el vestuario de una manera mala o buena, o algo habría ahí, seguramente malo, se formarían grupos Sí. y al revés, o sea, fue en plan, oye, nosotros no lo vamos a hacer, hacerlo vosotros si queréis, explicar un poco cuál es la situación, porque algo sí cobramos en ese año y medio, Era pero complementario, ¿no? Al final, lo que hacíais, es decir, la parte de los capitanes de más calma, de más interno, y vosotros dar un poco más de voz, al final eran dos maneras de presionar diferente. sí, era presionar diferente y en el momento yo, por ejemplo, no los entendí mucho. Les tengo mucho aprecio a los capitanes, mucho. Unos Michel del Girona es un tío que como capitán era como entrenador. Como tú lo ves ahora, cómo gestiona la Ujú. tranquilidad que tiene. Hostia, es una pasada Michel. Pero lo valoro más ahora que cuando era compañero suyo en ese momento, porque es una pena, pero porque tengo más herramientas ahora para valorar a Michel, por ejemplo.
Y cómo gestionaron eso, para ellos tuvo que ser muy difícil, para Coque, para Cobeño, tuvo que ser muy difícil. Y sin embargo, para nosotros era, esto no se puede permitir, esto no... Y no se rompió nada, al revés. Más allá de alguna rencilla mínima, no se rompió nada, nos unió un montón todo. Mucho, mucho. Había gente con Néstor Susaeta, un tío súper sensato, mucha gente muy buena en ese vestuario, mucha gente. Y por eso nos unió y Ismael, el segundo entrenador de Sandoval, un crack. O sea, el mayor apagafuegos que vi yo en el fútbol, increíble. O sea, como todo, gestionaba muy bien eso en el vestuario. O sea, y por eso subimos, aparte del equipo que teníamos, hombre, Armentero, Trejo, Piti, Movilla, Mitchell, Coquetito, Cobeño y yo de porteros, arriba Samaya, o sea, era un equipazo para segunda Sí. división, ¿Y crees era un que, equipazo. me decías, la sensación que teníamos era que si no subíamos, el club iba a desaparecer? Ahora, viéndolo con Sí. perspectiva, ¿crees que podía haber sido así? Yo creo que un club en Madrid es muy goloso, entonces no hubiera desaparecido. Vale, pero quizá hubiese cambiado de manos, Pero algo hubiera hubiese... Sí, cambiado, sí, algo lo hubiera cambiado. O sea, no entro, porque hay muchas teorías y leyenda negra con todo el tema del Rayo Vallecano, yo no lo sé, pero sí algo hubiera cambiado. Al vale, final entramos en concurso de acreedores, o sea, vale. pero no teníamos, y aparte nosotros no pensábamos en la desaparición, pensábamos en que teníamos un equipo para subir y que había que subir. Y la gente aún por encima, ostras, es que nos estaba apoyando mucho. Vale. Em, el ascenso imagino que fue una Una pasada. bomba, es decir, Liberación, o sea, fue exacto. liberación de toda la tensión, de todo. Es que cuando no cobras lo pasas mal. Y, y sobre todo eso, porque tú ves un nivel de vida que tú tienes y no llegas. Y es que no es que llegues, es que al mes siguiente no puedes. Y sé que los futbolistas ganamos mucho dinero y todo eso, pero claro, las expectativas y tu vida también está hecho a lo que tú ganas. Y cuando te tienes que deshacer de cosas, de casas, este coche lo voy a vender porque es que no tengo dinero. Claro, y la incertidumbre de cuándo vamos a cobrar, porque esa es otra incertidumbre. Gestionar la incertidumbre, que en el fútbol hay mucha, pues no te enseñan y es muy difícil. Y ¿Cuándo, ahí, cuándo cobrasteis? nada, pues cobramos. Yo tuve suerte porque yo renové luego. Entonces, el club quería contar conmigo y entonces, ¿qué hicieron? Pues digamos que entre el crédito de la ley concursal, ¿no? El tema del perdón, el rescate de AFE, de concurso de acreedores, entre el crédito privilegiado y que me metieron más dinero ahí en la renovación, yo más o menos quedé pues a pre de lo que, más un contrato nuevo, pero quedé un poco a pre de lo que yo tenía que ganar. Otros compañeros, pues oye, pues en otras circunstancias, pero más o menos todo el mundo cobró lo que tenía que cobrar. O Vale, sea, porque al final lo bueno que de tener ahí a ACE detrás era eso, que antes no entrabas en concurso y te iban a pagar la quita y ya está, ya. olvídate lo otro. O sea, ahí tuvimos mucha suerte. Pasas nada, en pocos años pasas de estar en segunda B al salto a segunda y ya luego a primera. ¿Cómo es todos esos cambios? ¿Tú notas mucho esos saltos Mucho. de categoría? El ritmo es completamente diferente. O sea, yo hay una cosa que no entiendo. Cuando la gente y compañeros míos, es que en segunda se juega, es más difícil que primera. Mentira. No, se juega diferente. Se juega peor porque hay menos calidad. Físicamente también es menos física. O sea, en primera están los jugadores más técnicos y más físicos, en general. Luego Sí, hay excepciones, hay evidentemente. jugadores de segunda que podrían estar en primera, pero sí, por Sin lo duda, general. sin duda. Y luego los más listos están en primera también. O sea, entonces al final para un portero, en cualquier momento es bombilla rota. O sea, en cualquier momento se puede liar. En lo que en segunda, o sea, yo por ejemplo, yo en segunda era un portero muy bueno, bueno, no siempre, no todos los años, pero bueno, cuando yo estaba ahí en mi prime, como dicen los chavales ahora, pues joder, yo me consideraba, yo me veía otros porteros, yo, pues eso, yo estoy bien ahí. O Cobeño mismamente, lo mismo. O sea, porteros buenos, dices tú, Sí, ahí, sí. aquí estamos al nivel para hacer cosas buenas. Y en primera considero que podía haber jugado más partidos o más años, pero no, pero evidentemente me considero de la mitad para abajo. ¿Por qué? Porque el ritmo es otro, te tiran diferente, te tiran más, no te puedes despistar, un error es un gol, y eso en segunda no pasa. Y cuanto más abajo, pues más se perdonan los errores. La falta de concentración, la falta de comunicación, todo, todo. Y en primera parece que te están esperando y en segunda van al duelo todos los equipos y en primera te están esperando, ya te están esperando para que caigas en su trampa y en su plan de partido.
Y eso se nota. Y la tensión de los partidos de primera es distinto que los de segunda. En la 13-14, es decir, temporada 2013-2014, te vas al Alcorcón. ¿Por qué te vas para allí? Me rescatan, el Alcorcón me rescata. Porque yo me paso el último. Esto mucha gente no lo sabe, porque yo siempre digo que he tenido muy mala suerte y muy buena suerte. Porque me han pasado muchas cosas en el momento. O sea, yo casi nunca me lesionaba o me pasaban cosas. Pero en los momentos a veces clave me pongo malo, me rompo un no sé qué. Y me pasó en el Rayo Vallecano que cogí mononucleosis. Vale. Y estaba jugando, me rompí contra el Athletic Bilbao, me rompí el recto anterior y son unos 2 meses de recuperación. Es una lesión en la que golpear no puedes, pero puedes, bueno, trabajar bastante, siempre evitando el golpeo. ¿Y qué pasa? Cuando yo voy a volver, me llama Sandoval y me dice, Dani, vas a jugar ya. Y digo, oye, mister, que yo no he golpeado en 2 meses, o sea, he ido muy poquito, pero no he golpeado fuerte. Y dice, nada, pero eso está recuperado, ya me lo ha dicho el doctor. Claro, empieza a entrenar. Habíamos perdido contra la Real Sociedad, creo, y yo creo que el míster estaba, pues eso, necesitaba hacer un cambio y dice, voy a meter a Dani, que ya estará otra vez. Y yo venía de estar a buen nivel. En primera estaba bien, estaba bien. Y me empiezo a encontrar mal. Claro, el entrenador de porteros, Mejías, me decía, pero Dani, eso es que no quieres jugar. Que quieres tener otra semana o dos. Y yo, pero ¿cómo no voy a querer jugar? Si me encanta jugar. Pero que me encuentro mal. Me encuentro mal, me encuentro mal. Estuve un mes y medio con fiebre todos los días. Me quería morir. Y bueno, haciéndome pruebas, a ver qué pasa, qué pasa. Descartaron, era una mononucleosis. Según parece, la tenía ahí latente, ya la había pasado y me volvió a salir. Y me dejó, me mató. O sea, me perdí perdón, toda una segunda vuelta entre lesión y mononucleosis. Y al año siguiente jugué algún partido antes de Navidad, pero estaba tieso. O sea, tenía el hígado inflamado, el bazo, o sea, Te estaba, dejó estaba muchas secuelas. reventado. O sea, me dolía todo y joder, con Beceiro, con el doctor del Rayo, para arriba y para abajo, se portaban súper bien. Estaba ya Paco Gémez de entrenador. Paco me metía mucha caña, pero nos caemos bien. Tenemos un carácter, bueno, o teníamos un carácter parecido y nos caíamos muy bien. Pero hostia, me costó muchísimo. O sea, no me mareaba, o sea, pero estuve mucho tiempo fastidiado. O sea, con fiebre, ya te digo, un mes y medio, no me acuerdo los días exactos, pero en torno a mes y medio, todos los días fiebre. No puedes tomarte nada, porque no hay nada para tomarte. Y luego tenía fiebre, claro, no podía comer grasas, no podía comer proteína, pues a hidratos todos los días. Parecía un globo. Después de verano parecía un globo. O sea, lo pasé muy mal ahí, lo pasé muy mal. Y el año siguiente jugué algún partido, pero no me encontraba bien. Cuando me empecé a encontrar bien fue a final de temporada y, y yo sentía que ya no tenía que ir en el Rayo Vallecano, porque quería jugar. Yo en el Rayo Vallecano iba a tener competencia, estaba Rubén, había hecho una buena temporada, yo no había podido competir de tú a tú, pero yo quería jugar. Lo que te decía antes del Zamora, de subir, no quiero jugar. Y en el Rayo tenía miedo de no estar al nivel. Y entonces digo, oye, yo sé que si juego un año voy a volver aquí. Y apareció el Alcorcón. Nico Rodríguez me llamó, somos amigos a día de hoy, el secretario técnico de aquellas del Alcor, y me convenció y yo lo único que dije fue firmar un año. Fue mi último, me dijo, me da igual lo que me pagues, me da igual todo, un año. Es verdad que tuve más ofertas de equipos de segunda, pero el Alcorcón, Querías recuperar sensaciones, ¿no? sí, y me habían llamado ya en diciembre, el diciembre pasado me habían llamado, cuando yo no jugaba en el Este y cuando ya se enteraron que yo ya estaba recuperado, me había encontrado a Anquela, me lo había encontrado una vez viendo un partido del Rayo ahí en la grada y habíamos hablado y, y yo no sé si se lo contó a Nico o si alguien os enteró Nico que yo ya estaba bien. Entonces me llamó en diciembre, pero el Rayo no quiso dejarme marchar. O sea, el Rayo no quería cederme y dijo, no, Vale. quédate, que si ahora empiezas a estar bien, lo mismo, oye, te necesitamos o lo que sea. Entonces me quedó eso ahí. Digo yo, pues me voy al Alcor y intento hacer lo mejor posible y a ver qué pasa después. Vale. Y me salió bien. ¿Cómo has llevado tú, Dani, el ser suplente en algunos tramos de tu Wow, carrera? ¿Cómo has llevado las suplencias? Porque, mal. claro, es que el portero es lo que decíamos, tiene la particularidad de que ser suplente no es lo mismo que un jugador de campo, puede suponer meses sin jugar. Solo lo llevé bien en el Betis solo. En el único sitio donde lo he llevado bien. ¿Por qué en el Porque, Betis sí? porque Adán era muy superior a mí.
Entonces, yo no había estado en ningún equipo que yo decía, que yo para mí decía, este portero es superior a mí, en ninguno. Es decir, es Pero en el el B, mejor portero que has tenido como compañero. sí, sin duda. Adán está infravalorado, infravaloradísimo. No sé si por lo que le pasó en el Madrid o por, no lo sé, por su forma de ser, por cómo transmite, no lo sé. Porque la gente a lo mejor ve en él. Yo, por ejemplo, suelo caer bien a la gente porque soy transparente o porque. Y él es a lo mejor más reservado, no lo sé. Pero Adán en el Betis hubo años, no el año de segunda, que podía haber jugado yo tranquilamente y hubiéramos subido igual y lo hubiera hecho muy bien. Pero Adán, los 2 primeros años de primera, por ejemplo, para mí fue el mejor jugador, Adán, sin duda alguna. O sea, en momentos muy delicados siempre estaba ahí. Y entonces yo ahí estaba feliz también, en el sentido de que sabía que tenía que aprovechar mis oportunidades, me sentía muy querido, lo que hablábamos antes. La gente en Sevilla, la gente del Betis me tiene mucho aprecio y yo a ellos. Entonces estaba a gusto. O sea, cuando estás a gusto en un sitio, oye, ¿qué hacía? Yo lucho, soy muy competitivo en el día. Yo, por ejemplo, los entrenamientos, o sea, muchos entrenadores le decían a Dan, oye, gánale un partido reducido a Dani. Pero a Dan le daba igual. A mí no, yo quería ganar, pero a él le daba igual. Él cuando se quería poner a veces, pues no podía, porque era mi momento, el entrenamiento. Pero él llegaba el domingo, minuto 90, te hacía 2 paradas y ganábamos. Y por eso te digo, para mí infravalorado, Adán. Luego ha tenido una gran carrera en Portugal y para mí porterazo, sin duda. De nivel top en España, sin duda. Y en los otros momentos, es decir, con otros compañeros que tú veías que, pues, lo que decías, ¿no? Por ejemplo, con Cobeño, pues yo vi en Cobeño que yo tenía unas cosas buenas, él otras cosas buenas y sus cosas malas y yo mis cosas malas, entonces, pues trabajaba ahí para intentar superarlo en ese sentido. Vale, cuando tú veías eso, ¿no? Que, pues que estabais más o menos a la par, cada uno con sus cualidades, con sus defectos, ¿cómo lo llevabas? ¿Cómo lo gestionabas ser No, suplente? bien, bien, o sea, bien y mal, o sea, me refiero. Yo quería jugar, Claro, pero ¿cómo lo gestionaba bien? Bueno, sabiendo que portero, como tú dices, solo puede jugar uno y teníamos buena relación. Jugar a yo, jugar a él, que eso es importante. Entonces, no había disputa, había la disputa interna de en cada entrenamiento intentar ser mejor. Y sí. pues ya, evidentemente, cuando yo había momentos que no jugaba, a mí me hervía la sangre y decía, "Buah, tengo que", pero desde del lado bueno, decir, Sí, tengo que competitividad sana. competir, claro, porque cuando tú empiezas a pegar, y esto pasa mucho en la base de chavales y entrenadores que empiezan, y cuando tú te empiezas a poner en lo que haga el otro, a ver si a este entrenador no le va bien y me llaman, a ver si este portero falla 2 partidos y juego yo. Claro que lo puedes pensar, pero no te puedes centrar en eso, porque Claro. entonces olvídate, tu energía no es la adecuada para estar preparado. Tú prepárate, tú, estate tú como tienes que estar, y si él no está al nivel, ya te va a llegar a ti tu momento. Y eso es como lo he llevado. ¿Lo llevaba bien? No, ostras, me hervía la sangre todos los días, yo quería jugar. Ya te digo, salvo. En el Betis igual, o sea, en el Betis lo llevaba mejor, ¿por qué? Porque Porque para era mí bueno. Adán estaba a otro nivel. Vale. Y entonces, pues, te la tienes que comer, no hay otra. Sí. Claro. ¿Cómo es ese año en el Alcorcón? ¿Te sirve para lo que tú quieres? Es decir, tú vuelves a sentirte portero, a sentirte bien, a encontrarte bien, recuperar sensaciones. Sí, sin duda. No sé si me. ¿Se escucha así? Yo te escucho, y te escuchaba antes, ¿eh? También. Vale, es que no sé, se me han ido los cascos que los voy a poner a cargar, a ver si es eso. A ver, el Alcorcón es lo que te decía, para mí es un rescate. Es porque, claro, yo quería jugar y allí, desde el primer momento, a ver, no me van a decir, oye, vas a jugar, pero tú notas cuando la gente apuesta por ti, cuando el míster apuesta por ti. Yo llegué físicamente fatal, porque otra vez no había gestionado bien el verano mío de decir, porque estaba mal, o sea, yo físicamente no estaba bien después de la mononucleosis, después Vale. de haber jugado poco. Y entonces en el Alcorcón, digo, me pongo en pretemporada, me pongo a tope y con este añito me tiene que valer a mí joder, de catapulta de nuevo, de boom, para arriba. Y desde el principio me fue muy bien. O sea, ya desde el principio me puse bien físicamente. Tenía el entrenador Omar Harrak, que está en la selección de Marruecos ahora, estuvo en el Girona unos años. Omar es un crack. Y me ayudó muchísimo a estar en forma y a tener otra vez esa confianza. Y él es una persona que te hacía ver muy bien tus puntos buenos para darte confianza y los malos para mejorarlos. Que no te generara un estrés de, joder, soy malo en esto o no, tengo que mejorar en esto.
y me llevó muy bien y luego mis compañeros también. O sea, yo sé que fue difícil para el compañero que estaba conmigo, había jugado el año anterior todo y fue difícil ver que llego yo y a lo mejor se apostaba ya por mí desde el principio Ya. y seguramente en pretemporada diría, pues si este está tieso. ¿Qué pasa? Que funcioné y funcioné muy bien, terminó el año y bueno, y ahí sí que me vinieron ofertas y de primera, de segunda, y joder, fue como decir, después de todo lo que había pasado con mi último año y pico en el Rayo, que yo sufría, yo no quería ir a la Ciudad Deportiva del Rayo, o sea, yo amo el Rayo, o sea, porque fue el equipo con el que di el salto, vivo aquí en Madrid, voy a ver muchos partidos de la Ciudad Deportiva, cuando volví años después me dieron una ovación que creo que es la única vez que lloré en un campo de fútbol fue esa vez. Eh, me sentí muy bien, me sentí muy bien en el Rayo, pero necesitaba cambiar. Y joder, cuando tú ves que aciertas, oye, me ha salido bien esto. Como, pues claro, tengo un recuerdo del año de Alcorcón brutal y de Nico, el secretario técnico, lo adoro porque me dio otra oportunidad. Me dio otra oportunidad. Dices que te contactaron de varios sitios, es decir, te llegan ofertas de primera, de segunda. ¿Qué te hace decantarte por la del Betis? Pues pensar, yo digo, si me llama el Betis, no voy a decir los equipos de primera, bueno, uno fue recién ascendido y otro estaba en primera, que bajó justo ese año luego, pero y luego otro, bueno, me llamó otro, pero en ese no iba a jugar. O sea, ese, pues como lo de Adán. O sea, iba a ser para un buen suplentito, ¿no? Entonces yo quería seguir jugando. ¿Qué pasa? En el Betis estaba Adán, pero yo pensé que se iba a ir. Porque él va al Betis en mitad de año anterior, que es cuando el Betis baja con 25 puntos, y él viene de Sí. Italia, que no jugaba. Entonces, y lo hizo bien. Joder, y es difícil hacerlo bien en un equipo que saca 25 puntos y que el portero destaque. Entonces yo decía, joder, viene del Madrid, se va a Italia, viene aquí, lo vuelve a hacer bien. Este chico le saldrá algo. Y aparte, el Betis está apostando por mí para que vaya y, joder, se están poniendo pesados y que decida. Digo yo, este se va y me quedo yo capitán general en el Betis. Y, y pues no se fue. Pero por eso decir, y porque es verdad que el Betis tiene una entidad que da igual que sea en segunda división, depende con quién te llame, evidentemente. Yo ya no tenía el cariño que tengo ahora. Pero el Betis llama. Vivir lo que es el Betis Sí. llama. Llama. Entonces digo, pues para allá voy. También, pero sinceramente yo pensé que Adán iba a salir y que iba yo pues o pelearme con otro jugador, otro portero, pero que yo iba a tener las opciones de ser titular. ¿Se lo llegaste a decir a Dan eso en algún momento? Ya cuando tenías más confianza de cabrón, que sepas que yo vine Sí, aquí porque sí, pensaba que te sí, ibas. sí, nos llevamos bien. Sí, ahora llevo tiempo sin hablar con él, la verdad, y fallo mío porque soy un desastre y no me di cuenta que había tardado en tener equipo y todo eso. Pero sí, nos llevamos bien, sí, sí. Luego, claro, estuvimos 4 años juntos. Claro, por eso Cuatro años tuviste juntos. tiempo ya para coger confianza y decirle. Sí, 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 no, desde el principio. No, creo que tuvimos buen feeling, o sea, somos diferentes, pero entrenábamos a gusto, nos exigíamos uno al otro, evidente él siempre desde su manera de ser, que es un poco más pausada en el entreno, y luego yo respetando que al final él llegaba al partido. Es verdad que en segunda hubo algún momento que yo la apreté y creo que a lo mejor si me hubieran puesto a mí, se hubiera pasado el año en blanco, porque no me hubieran sacado. Pero hay que reconocer que luego él tenía otro nivel. Claro, en segunda salto, esa diferencia de nivel no se nota tanto, porque yo tenía un muy buen equipo, yo en segunda consideraba que era bueno, lo venía a demostrar además, y aparte estaba tranquilo, ya tenía una edad ya tenía esa experiencia, ya había fallado mucho, y entonces el Betis es un sitio muy exigente, pero depende cómo te lo tomes, es un aprendizaje para el futbolista brutal. Y cómo lo tome también la afición contigo. Y yo tuve suerte. Por- ¿Cómo es vivir ese beticismo? ¿Cómo es vivir el Betis? Porque a varios compañeros de profesión tuyos que he tenido por aquí me han hablado de cómo es el Betis, que han y estado en el Betis y que todo el mundo me habla maravillas. Me dicen que es. No me acuerdo quién me dijo estas palabras, pero que me decía que tú entras por la puerta y ya sientes el beticismo. Es como que tú te sientes bético de toda la vida, aunque no tengas nada que ver con el club. Sí, es, o sea, mira, yo cuando fui a pasar las pruebas médicas, digamos, que no estaba firmado aún, o sea, fui a pasar las pruebas médicas y de hecho uno de los equipos que me había estado contactando en primera, eh, pasé las pruebas médicas con el Betis, aún no había firmado y me estaba diciendo todo el rato, él me decía eso, Adán no se va a ir, Adán no se va a ir, para que yo firmara en su equipo.
Pero yo salí de allí, de la estación de Santa Justa, y había periodistas ya. Y yo decía, pues si yo vengo del Alcorcón, si yo, ¿sabes? Me refiero, no, es que allí todos los jugadores son importantes. Claro, si eres Joaquín, Fekir Sí, sí. o Isco, o pues oye, hay otra dimensión. Pero tú ahí, el ambiente y todo es diferente. Y tú cuando te ve la gente por la calle, te recuerda el derbi todos los días. Y, y la exigencia es brutal. Pero el cariño es muy brutal también. Es lo que te digo, es un poco el otro extremo del Rayo, pero desde el buen momento. Por eso te digo que son tres aficiones que he tenido mucha suerte de vivirlas, porque hay otras aficiones que son fastidiadas y son, no voy a decir poco agradecidas, pero demasiado exigentes a lo mejor. El Betis no, el Betis es muy exigente, pero es muy agradecida también. Pero es difícil, he tenido compañeros que lo han pasado muy mal, porque sus primeros partidos no han sido los mejores y esa gente, tú notas cuando no te apoyan. El que ha tenido agallas y el que ha tenido tranquilidad y ha conseguido revertir la situación de, oye, estoy bien, pues al revés, la afición otra vez, ¿cómo ha mejorado este chico? ¿No? Que quieren decir, no, este chico ha sido bueno siempre, pero le ha salido mal. Claro, no ha Pero es empezado bien. difícil, es difícil, es muy difícil Ujú. porque, claro, para mí también era algo diferente y mi era complicada, porque, claro, juega Dan, pero cuando hay un partido importante y no juega Dan, juego yo. Yo cada partido que juega en el Betis era un examen. ¿Qué pasa? Que la profesora o el profesor me veían con buenos ojos Vale. y a otros compañeros no. Entonces yo tuve esa gran suerte y hasta día de hoy, hasta día de hoy. Claro, tú allí en el Betis estás 4 temporadas, pero pese a tener a un compañero que tú decías eso, que sí que veías una gran diferencia, sumas 21 partidos que no está nada mal, me refiero. Que, Sí, y 21 partidos, algunos muy importantes, y sobre todo que cuando había partidos Copa del Rey, el equipo está mal, la dinámica tal, otros años el portero suplente no jugaba. Pero a mí me ponían siempre, todos los entrenadores. Pasaba algo en el vestuario, había que ir a hablar con el presidente, oye Dani, sube tú, fuera capitán o no. te sentiste Eh, lo- querido, ¿no? sí, sí, y por el vestuario, porque yo creo que y ahí se vio y los compañeros veían que yo no ganaba nada haciendo lo que. Claro, tienes un tío tan bueno ahí que no lo vas a poder echar. Entonces, joder, cuando Dani dice las cosas, es desde su verdad. O sea, que luego puede estar Sí, claro, equivocado, pero claro. nunca va a tener algo detrás. Porque eso también hay que entender. Cuando tú juegas en equipos de más nivel, los egos de los futbolistas, los líos, las cosas que puede haber por detrás son más grandes. Y cuando todo va bien, todo es. Pero cuando va mal, también los líos son más grandes. Tienes jugadores que cobran mucho dinero, con egos a veces desmedidos, que dile tú que corra. O uno que se cree que tiene que jugar siempre y lo ves entrenar y tú no puedes echar a un jugador que cobra mucho dinero y tal y no sé qué. Y depende del entrenador que esté. El entrenador es veterano, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Y en el Betis, pues hay situaciones que tienes que saber gestionar. Yo, como no tenía nunca ningún interés especial, pues bueno, intenté ayudar siempre que pude dentro del vestuario. El Depor, cuando te llama, que es el equipo que vas después de esta etapa en el Betis, cuando te llega la llamada del Depor, te ofrecen ya ser importante, porque al final allí en el Depor estás 2 temporadas, pero es el segundo equipo con el que más partidos has El jugado. Depor, el Depor, mucha gente se cree que yo soy de Coruña, yo soy de Vigo, Sí, justo, y mucha gente se cree que soy de Coruña porque el, el Depor es la mezcla entre el Rayo y el Betis. O sea, tiene que si tú lo das todo, te van a apoyar mucho, pero se queda a mitad de exigencia, a lo mejor, del Betis, en el sentido de que el Betis al final es como una religión. Un niño pequeñito o una niña se sabe la alineación del Betis. Y en el colegio todos los días se está peleando. Claro, imagínate que en Coruña el Depor y el Celta fueran de la misma ciudad. sí, sí. Claro, pues, ¿qué pasa? Que el Depor le quiere mucho a la gente de Coruña. O sea, se vive mucho el equipo. Entonces, también es muy parecido al Betis. El carácter es distinto. Los gallegos somos diferentes a los sevillanos. Entonces, es distinto, pero es como un poco la mezcla. Y es muy buena afición también. O sea, en el Betis el segundo año, en el Depor, perdón, el segundo año nuestro, en otro lado nos matan. Nos matan. Y en el Depor había exigencia. Hubo gente que no pudo manejar esa exigencia, sobre todo gente joven o gente que no venía de equipos a lo mejor pues con más nivel, pero es que
se portó muy bien. Y otra vez tuve la suerte de tener muy buen feeling con la gente. De hecho, yo quiero vivir en Coruña. Yo estoy viviendo en Madrid por lo de ser entrenador. Porque aquí tienes más. Yo me voy a Coruña, entreno al Depor y compito 3 partidos al año. Y tengo a lo mejor, si Manuel Pablo o si Filgueira o el otro pues se van a otro equipo, igual puede haber un hueco para mí. Pero aquí en Madrid es la selva en cuanto a entrenadores. Hay muchos equipos, puedes ir a ver a todos, entrenamientos, hay mucha competitividad y pero si no, yo viviría seguramente en Coruña. Me gusta mucho la ciudad y la gente. Cuando te llaman por eso, no te dicen si vas a ser importante o no, simplemente te llega la propuesta. Bueno, pero por la propuesta sabes si es importante o no. ¿Vale? ¿Por Vale, qué? porque, a ver, yo voy a renovar con el Betis ¿Sí? y me reúno con Serra Ferrer. Serra Ferrer es un tío súper recto, y es súper inteligente. Serra Ferrer es una bomba. O sea, yo aprendí en una reunión con Serra Ferrer lo que era el fútbol de oficina. Yo tenía una prima por partidos. Se lesiona Dan y nos estamos jugando Europa League. Y yo tenía oferta de 2 equipos de primera y no, de los dos, contra los dos jugábamos, creo. No me acuerdo muy bien. Creo que jugábamos contra uno. Y el otro estaba ahí, bueno. Entonces, ¿qué hace Serra? Yo hablo con Serra Ferrer y le digo, oye, yo no voy a renovar un año solo, renuévame 2 años y ya me retiro aquí. Pero, joder, yo estoy a gusto. Y él me dice, Dani, tienes una edad y la exigencia del Betis está creciendo. Así, te lo dice así, ¿eh? Entonces, a día de hoy, eres un tío muy importante en el vestuario. El año que viene sé que vas a ser un tío muy importante en el vestuario. Dentro de 2 años tengo mis dudas. Así. Entonces dices, yo te voy a renovar un año, te doy más dinero. Yo la prima esta que tienes por jugar partidos y ganar, me la multiplicó. O sea, no te lo puedes imaginar. Porque ¿qué hacía él? Que yo no me despistara con los otros equipos y nada. No, no. Hostia, que si yo gano este partido, me gano este dinero. Y entro en Europa League. Y que no piense tanto en irme a un lado o en otro, que no tenga tentaciones de, no, no, tú centrado en el Betis. Entonces ahí ya ganó, que no hacía falta, ¿eh? Yo se lo dije, le dije, te lo agradezco, lo acepto, pero no hace falta, que llevo 4 años aquí, quiero mucho a este equipo y a este club. Pero él lo puso. Y luego dijo, aquí vas a ir año a año y luego el día de mañana, perdón, el día de mañana te quedarás en... No, espera, voy a quitar. Y el día de mañana te quedarás aquí trabajando con nosotros o lo que sea. Y yo le dije, como yo no sé lo que me va a gustar el día de mañana, pues yo no voy a renovar un año, porque creo que estoy a más nivel de renovar año a año. Claro, la exigencia del Depor subió luego brutal. Claro, luego empiezan a venir equipos, perdón, jugadores, y dices, hostias, es que el Betis donde yo jugaba, sí, digamos que nosotros pusimos la primera piedra con la clasificación a Europa, con Tello, con Bartra, con Guardado, con Joaquín, con Javi García, otro jugador súper infravalorado, buenísimo, con Zoufedal, con Aisha Mandi, o sea, nosotros teníamos un gran equipo, bueno, y muchos que me olvido, pero claro, luego el Betis hizo boom, y él lo tenía todo en su cabeza. Luego es verdad que él salió de allí, Sí. pero Ángel Aro y Josemi, pero Ángel es una máquina. Es un tío, el presidente del Betis es un crack. Y tenía todo en su cabeza, él sabía por dónde tenía que ir. Y entonces, ¿qué pasa? Pues me entra el gusanillo de querer jugar. Yo en el Betis estaba ahí y digo, vale, yo si me voy a este equipo de primera, en este no voy a jugar, porque este portero es mejor que yo, es más joven que yo. En este le voy a competir. Me llama el entrenador, me dice que voy a ser importante, pero es un equipo que va a estar peleando por bajar. Entonces digo yo, vale, ¿qué pongo en la balanza? ¿El jugar partidos en primera y el día de mañana retirarme y tener buenas estadísticas? ¿O el volver a mi casa, me ofrecen 2 años más uno, me puedo retirar con 38 años y joder, juego en mi tierra, ¿sabes? Y el Depor al final, aunque yo hubiera sido de Vigo, al final yo no he sido de Vigo y el Depor... No, porque el Depor tenía un gran equipo cuando yo era joven, el Celta también. Entonces, quería jugar en el Depor. Entonces, cuando yo acepto la primera oferta, o sea, cuando yo escucho la primera oferta, digo, ya está, están apostando por mí. Vale. ¿Por qué? Porque la oferta económica era buena, porque la oferta por partidos jugados, darme otro año, era muy bueno, y porque el secretario técnico que me quería para el Depor me había querido ya para más equipos. Yo en el Betis ahí estaba muy bien, pues no me movía.
Y no tenía esa cosa, o sea, me fastidiaba no jugar, reconocía que Adán era mejor que yo, pero estaba a gusto en Sevilla. Me sentía querido, me sentía importante dentro de mi rol y cuando jugaba, pues lo hacía bien, pues ya está. ¿Con quién Eh, compartes en el de por portería? Bueno, pues estoy con Ortolá el primer año, ¿vale? que venía del Barça B, y luego estoy con Coque Vegas, que está el otro día hablé con él, está en Estados Unidos jugando, y con Jovan Jokanovic, creo que, lo siento, Jovanovic, que está jugando, vamos, el otro día también por redes sociales le mandé algo, también muy majo Jova, tío, buen portero. Y es que el Depor desde el principio vamos, parecía que era el equipo perfecto para luego pasamos penuria, la verdad, yo lo pasé muy mal luego, pero el primer año, para mí individualmente, salvo no conseguir el ascenso, que eso fue un trauma casi, fue una ciudad destrozada, pero fue un año muy bonito para mí en lo individual. Me dieron el trofeo al mejor jugador del año y sobre todo el cariño de la gente. O sea, el cariño que me dieron en Coruña, yo creo que igual también quiero vivir en Coruña por eso, porque es que me Te siento muy bien. sentiste querido. Y me siento, o sea, voy a Coruña y no sé, me siento. En el Betis me pasa igual. O sea, voy a Sevilla y me siento muy a gusto. Pues en Coruña he estado menos años, pero 2 años, ¿no? sí, me siento coruñés, como si fuera coruñés. O sea, no quiero que se malinterprete, sino que Te entiendo, sí. parece que estoy con mi gente. Y viviré en Coruña seguramente el día de mañana. Bueno, siendo entrenador, pues nunca sabes, Sí. pero sí me gustaría. O sea, Coruña me gusta mucho. ¿Cómo vives tú ese segundo año? Buah, es un infierno para mí. Para mí, yo empiezo lesionado, tengo 37 años y forzamos para empezar bien la temporada y parece que va todo bien. Yo me encuentro bien, entreno bien. Claro, un portero de 37 años de mis características, a lo mejor si eres un portero de 1,90 m es distinto, pero yo necesito ser muy rápido y muy ágil. Y ahí me encuentro bien. El primer año estuve muy bien, el segundo año me encuentro bien, cambiamos muchos jugadores. Había dudas ya con el equipo desde el principio. No era el equipo del año anterior, o sea, habíamos bajado bastante el nivel. ¿Quién Eh, teníais de entrenador? Estaba Anquela de entrenador, vino Anquela del segundo año. El primer año tuvimos a Nacho González y a Martí. Nacho, gran entrenador, pues el fútbol. En un momento que se le fue el equipo, no se le fue el equipo, se le fueron los resultados. Y el equipo pues no funcionó durante una parte de la temporada, pero gran entrenador, sin duda, Nacho. Eh, es un entrenador que le merece que le vaya mejor en el fútbol, sin duda. Aprendí mucho con él y el equipo empezó jugando muy bien. Hubo momentos de fútbol muy buenos con él. Y con Pep, pues bueno, gestionaba muy bien el día a día. Y claro, la pena fue no subir. En la noche esa en Mallorca fue brutal. Fue un mazazo enorme. Habíamos ganado en Riazor. Jugamos mucha gente también tocada ese partido, ya intentando hacer la heroica de no hay que aguantar, que vamos a subir, y no subimos. Y ya el ambiente es diferente. Ya cuando tú no subes, te pasa eso, al año siguiente no sé por qué hay algo diferente. Y ya el nivel del equipo para mí baja. ¿Qué hay diferente? Peores jugadores. Gente importante se había ido, peores jugadores. Eh, Anquela era un entrenador que en segunda es un tío que sabe, tiene muy claro lo que tiene que hacer y a lo mejor tampoco tenía el mejor equipo para él, para adaptarse a su estilo de entrenador. Y eso es fastidiado y tú lo notas. Es como si ahora, no sé, queremos meter a Eder Sarabia en un campo de hierba sintético pequeñito y que bota el balón mal. Oye, pues no va a estar a gusto el entrenador. Sí. Y yo creo que pasó un poco eso. No teníamos, no dimos con la tecla ya desde el principio. Se notaba que faltaba algo. No sé si también a veces las comparativas con el año anterior hacen mucho daño. El año anterior teníamos muy buenos jugadores en todas las líneas. Y ese segundo año, claro, empiezas mal. Ganamos al Oviedo en casa y luego ya no ganamos hasta el partido contra el Tenerife, que fue no sé si el penúltimo, ya con Luis César, el último partido de Luis César, sabiendo que venía Fernando Vázquez. Hay mucha exigencia, muchos jugadores lo pasaban mal. Me tocó ir a comer con muchos. Fue un momento delicado. Y ahí fue un momento en el que yo estaba, o sea, yo tenía una pubalgia de caballos, pedí parar, digo, oye, necesito parar,
porque es que no dormía por las noches, no, es que no, y entrenando era un espantapájaros. Digo, yo que tengo 37 años y es que estoy sufriendo, pero la situación no era buena. Y ahí vamos al tema de la experiencia. Y si ponemos al que no tienes tanta experiencia y lo hace mal, ya estamos fastidiados. Entonces vete aguantando tú, no sacaba de puerta, me tenían que sacar a algún central. Luego, cuando tenía yo el balón y tenía que sacar el largo, sacaba con la mano. O sea, que me dolía igual la pubalgia, pero me dolía menos que golpeando. O sea, fue un infierno. Qué fuerte. Hasta que llega Fernando Vázquez fue un infierno. O sea, Luis César pasó por ahí el pobre y no sé, es que el único que podía levantar eso era Fernando. Era el único. Tú sabes cuando gente tiene un aura, ¿no? Que se dice ahora el aura. Pues Fernando tiene ese aura. Y, y nos levantó. Nos levantó hasta que llegó Yo empecé a recuperar mi nivel de nuevo, ya me empezaba a encontrar bien, ya había descansado, descansaba bastante mejor y me notaba yo bien de nuevo, buenos partidos, 11 partidos seguidos ganando, después de ir último, nos metemos ahí, ya las expectativas crecen de nuevo, pero bien, en Coruña crecen, bueno, aceptablemente bien, dentro de la exigencia que tiene que tener un club como el Depor, pero con sensatez. Y viene la pandemia y eso, buah, a mí me mató. Me recuperé de la pubalgia, porque claro, ejercicios en casa, pero por mucho que tú hagas en casa, el fútbol es otra cosa. Entonces, cuando yo empecé, después de estar metidos en casa todos los meses, y volvemos a jugar, me rompo el cuádriceps. Pero una rotura de caballo. Me dicen, Dani, no puedes jugar más, pero en 3 meses por lo menos. El siguiente partido estaba jugando. ¿Por qué? Porque es que no estamos jugando la vida. Y me pidieron, Dani, ¿puedes jugar? Y yo si queréis pruebo, pero si me estoy diciendo que no. Y eso fue un calvario para mí. O sea, la gente cercana a mí me decía, Dani, para, que tienes 37 años, que no vas a jugar más. Y digo, ya, pero es que yo prefiero salvar al Depor. O sea, yo prefiero, si me piden, si yo intenté dar un paso al lado y justo coincidió que el otro portero también se había hecho daño en el codo. O sea, fue una cosa que te digo yo, siempre me coincidía cuando yo me pasaba algo, que pasaba algo y que era el momento. Y yo, pues ahí me tocó jugar. Y para mí fue eran dolores seguido, era un horror, era un horror. O sea, y luego por encima bajamos. O sea, ¿por qué bajamos? Porque no había gente en Riazor. Con gente en Riazor, espérate que no nos hubiéramos metido hasta en playoff. Era el ambiente que teníamos en Riazor con Fernando Vázquez defendiendo todo el partido, pero cada vez que había un Akeche tiraba desde medio campo, Riazor ya se volvía loca. Claro, cuando no hay público parecía que era un ataque contra el Depor. Era un entrenamiento que nosotros defendíamos, de vez en cuando atacábamos y a ver si Akeche o alguno más hacía alguna genialidad o algo, pero poco más. Y fue duro. Yo lo pasé muy mal, no estuve al nivel que tenía que estar. Y sobre todo la incertidumbre esa de que saltas, te duele, no puedes saltar, luego no descansas, porque yo jugaba sedado los partidos, o sea, me tomaba de todo. No entrenaba, o sea, yo iba partido, sin entrenar, me quedaba dentro. O sea, fue un momento muy duro para mí, muy duro. Lo hubiera gestionado de otra manera, pues era echarme a un lado. Y a la que Igual acaba ese año tan difícil. bajamos, Sí, pasa el tema de Fuenlabrada, que pasa todo el lío por encima de que suspende el partido. sí. O sea, fue todo, no sé, algo rarísimo. O sea, a mí personalmente parecía que estaba que mi primer año en el Depor fue como un regalo por toda mi trayectoria. Decir, tío, salgo del Betis, que estoy súper a gusto. Mucha gente opinaba que no me fuera del Betis. Pues Dani, que te están ofreciendo año a año, quedarte allí, la gente te quiere, pero no sé, me quería ir al Depor. ¿Te apetecía? Me apetecía y jugar, ser importante. Era mayor ya no, pero yo estaba bien aún. ¿Qué pasa? Viene la lesión el segundo año, el equipo no funciona, lo que hablaba antes, empiezas a ¿Tú, darle vueltas. tú te planteas Sí, seguir pese al descenso? yo quiero seguir. Eso es una cosa que mucha gente, no sé, lo voy a contar como es verdad, o sea, es la realidad. Vale. ¿Vale? A mí me dicen, Dani, tienes que volver porque el Depor no sabemos, no ha bajado por el tema de Fuenlabrada, todo eso, y tú tienes contrato. Y yo le digo, mira, el Depor ha bajado. Si ojalá venga aquí un juzgado y nos diga que no, y yo seguiré en el Depor. Pero yo estoy lesionado. Sabéis que tengo para 2, 3 meses, porque, claro, mi rotura, si ya tenía para 2, 3 meses, mi rotura, o sea, yo tengo un agujero en la pierna. O sea, porque me la hice, y se me ofrece renovar, y se me ofrece renovar por dinero, bien. Eso quiero dejarlo claro.
pero yo no quería dinero. Yo quería 2 años y retirarme. Yo quería que el esfuerzo que yo había hecho sufriendo y poniendo mi imagen, porque al final, cuando tú no estás bien, tú pones a tu imagen en la palestra y el Dani del año pasado Claro. no es el Y Dani de mucha este año. gente no sabe ni que estás mal Nadie. y aunque Bueno, sí, gente. bueno, sí, ya, Ok. pero mucha y también pero y aunque salga el entrenador a decir, hostia, no, es que Dani está jugando jodido. La gente tampoco sabe dimensionar cómo de jodido estás, que eso es otra Eh, cosa. Eso es. Eso, mira, por ejemplo, el doctor me decía, Dani, ¿quién? No sé. Me decía, solo conozco 2 personas que podréis hacer esta locura. Y creo que me dijo Lopo y tú, doctor Lariño. Me dice, porque os da igual todo. Digo, no, no nos da igual, pero si a mí me dicen, Dani, tira para adelante, venga, que hay que hacerlo, pues yo lo intento. Salió mal, salió mal. Y si hubiera salido bien, pues hubiera salido bien. O sea, pues yo lo intenté. Y lo intenté también porque me sentía un poco en deuda del cariño que me daba todo el mundo. ¿Y no te Y ofrecieron esos 2 años? bueno, ahí es a ver, ahí es el problema. Yo no, también me conozco. Entonces yo sentí que había hecho un esfuerzo brutal, que no había salido bien, pero no por mí, sino por todo. Al final Sí, sí. me sentía culpable, evidentemente, pero como todos los demás. Y yo sabía que yo podía tener nivel aún, que necesitaba cuidarme, necesitaría estar a gusto en un sitio y poder, y más en esa categoría, bueno, seguramente tendría mucho nivel para esa categoría. Entonces yo le pido, mira, dame menos dinero, pero he jugado 86 partidos seguidos en el Depor, con el aductor roto, he jugado. Fase de ascenso con el aductor roto. He jugado con pubalgia todos los partidos. Me rompí el cuádriceps después de grabar todos los partidos. O sea, he hecho un esfuerzo brutal. Porque yo me podía haber echado a un lado y ya estaba. Claro. Yo estaba renovado ya para otro año más. Y no, pero a mí me pedisteis que jugase y jugué. O sea, siempre he intentado ayudar en todo. Entonces, dame 2 años, dame menos dinero. Me da igual, dame 2 años. Y me dice, no, te damos por partidos. Y yo, pero si he jugado 86 partidos seguidos, si yo me quedo y me ofreces esto, lo voy a jugar. Entonces, yo he hecho un esfuerzo, hazlo tú. ¿Y por qué? Porque yo quería sentirme querido, porque había cambiado gente dentro del club, venía gente nueva, y no quería sentir como que yo seguía ahí, pero que ellos no querían que yo siguiese, o que no valoraban el esfuerzo que yo había hecho. Yo al final era como más sentimental que económico, Sí. porque económicamente la mejor oferta que yo tengo ese año, bueno, un equipo de segunda me ofreció más, pero los demás, el Depor me ofreció más dinero que todos los demás equipos, que todos. Y aún por encima me esperaban porque yo estaba lesionado. Entonces, bueno, Dani, con calma, te recuperas y ya jugarás. Pero yo quería que me ofreciesen los 2 años menos dinero, me daba igual. Y me fui a despedir. Es decir, Me no acuerdo, aceptaron los 2 años. no, me dijeron que no podían aceptarlo. De hecho, me dijeron, bueno, no lo voy a decir, porque es involucrar una parte del Depor y prefiero no, porque como no sé si es verdad, a lo mejor digo algo Vale. No, no, que ningún no, problema. que no es. Pero a Pero ti te sienta mal eso. a mí me sienta mal y yo pregunto si eso es verdad y me dicen que no. Y cuando yo pregunto si es verdad y me dicen que no, digo, no quiero tener líos porque al final yo había estado muy a gusto allí, entonces yo no me quería pelear con nadie del Depor, No ni estar querías a salir gusto, a malas. ni estar a disgusto. Para mí, si hubiera sido un mercenario, hubiera cogido el dinero y punto, y hubiera jugado los 2 años, pero yo no soy así, o sea, que nunca he sido así, nunca he sido así. Eh, del ¿Y no te dinero y ya valía la está. pena firmar por No, 1 año, aunque fuese? Y a partir de ahí ver. yo era muy cabezón. ¿Eras o eres? Ahora soy menos, porque soy entrenador. Pero, y mejoré mucho, o sea, he aprendido mucho. Lo hubiera gestionado diferente, me hubiera quedado en el Depor, seguro. Me hubiera curado, hubiera quedado en el Depor, hubiera estado los 2 años y hubiera ayudado al Depor a subir. Pero, bueno, luego subió más tarde, pero bueno, me refiero. Pero, no sé, en ese momento sentí no como una falta de respeto, sí, como no haber valorado el esfuerzo que yo hice. Exacto. Porque yo lo pasé, es que yo lo pasé muy mal. Es que igual ellos no pensaron que yo lo pasé tan mal. Pero ostras, que no dormía. Si es que lo pasé muy mal. E intenté hacerlo lo mejor posible, pero. Hostia, es Y que para que entonces digas que ibas de partido a partido sin entrenar. no entrenaba. Por eso, así de tieso tenías que ir. Cuando volvimos de pandemia, es verdad que entrenábamos o sea, jugábamos entre semana, miércoles, domingo. Pero yo los jueves, lunes, martes, en el vestuario metido, ¿eh? O sea, no hacía nada. Fisioterapia. O sea, no podía. Estabas tieso, tieso, ¿no? Tieso, tieso pero bueno, pues eso, me vendaban, me sedaba. Bueno, me sedaba, vamos, que se Sí, sí. entienda.
pastillas me pinchaba, aguantar el dolor porque dolía y aparte era un dolor fastidiado porque es un dolor cuando tú ya te vas haciendo más fuerte, la rotura más así, porque al final yo tenía que golpear a veces. Claro. Entonces ahí veía las estrellas. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que el dolor no es un dolor que te duele siempre y tú lo gestionas y dices, voy a saltar pero me va a doler. No, Va no. teniendo picos, Te mete un latigazos. chispazo cuando vas a saltar y no saltas. Y claro, yo no me veía, digo yo, madre mía, había partidos, yo jugué partidos, digo yo, joder, qué bien estoy yo. No sé por qué, pero digo, paraba bien, me encontraba bien, tal. Y luego a lo mejor pegaba un salto, me pegaba un chispazo, medio me caía, pero no se notaba. Y, hostia, y esa incertidumbre que hablamos antes, pero dentro del mismo partido, que ya tienes Ya incertidumbre el ves. partido. Y ostras, lo pasaba muy mal. O sea, yo lloraba por las noches, de la rabia y de todo. Lo pasaba muy mal. Y tenía 37 años y presión ninguna, me refiero. O sea, no era cuestión de presión de Claro. descender. Y no tenías Era que que. no. Tampoco tenías que demostrarle nada a nadie ya. Era porque. Ya lo había hecho. Claro. Ya lo había hecho. O sea, ¿Y me tú cómo refiero. vives, Dani, esas temporadas? Ya te desvinculas del Depor y ahora vamos ya a tu última parada, pero esas temporadas posteriores que vive el Depor complicadas, ahora ya ha vuelto al fútbol profesional y yo creo que hablo en nombre de todos los amantes del fútbol, que esperemos que esté en el fútbol profesional por muchos años, que dentro de lo antes posible lo veamos volver en algún año a Primera División, pero ¿tú cómo lo vives? ¿Cómo lo vives ya desde fuera? Sabiendo que pues tú al final has sido partícipe de esa última temporada, de que te vas con ese sabor agridulce de que tú querías seguir, pero no. Claro, al final es A ver, complicado. ellos querían que siguiera, ¿eh? O sea, la oferta estaba Sí, ahí. sí. Y yo me fui a despedir, me despedí, le di un abrazo a Fernando Vázquez. Tengo un muy buen feeling con él. O sea, Fernando Vázquez es una persona, tiene mucha luz. Es un tío, no sé, un mentor. Tiene algo, Fernando Vázquez tiene algo. Y yo conecté muy bien con él y me dio mucha pena cuando me dio el abrazo y me dijo, nos dejas. Se me rompió el corazón. Y me fui a despedir al vestuario y me fui. Y al día siguiente me llamaron. Y yo cogí y dije, no, 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 ya no hay negociación. O sea, tú mira qué tonto fui. Que por el ego, el orgullo y el decir, yo luego pensaba, es que voy a tener problemas, ¿Te porque no quieren que esté arrepientes? ahí. Sí, claro. Pero sí y no, porque he aprendido mucho. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que no he tenido ningún mal momento en el deporte. Más allá de rendimiento mejor o peor, y la gente me quiere y yo quiero a la gente. Entonces yo ojalá algún día pueda volver al deporte. Y yo al Depor lo veo todos los partidos, todos. Depor, Rayo y Betis veo todos los partidos siempre, siempre. Eres un Siempre que aficionado puedo. más. Soy aficionado más, siempre. O sea, quiero que les vaya bien y me gustaría que el Depor cogiera un poco el espejo del Celta y tuviera un entrenador como Giraldez, valiente. Ahora tiene a Óscar, que es de la cantera. Me gusta a mí personalmente que siguiese Óscar, porque es un tío que se lo merece. No sé, y que apostase por la gente de la casa y que invirtiese en mucha cantera y que fuese todo bien. O sea, es que me encantaría. Es que el Depor tiene que estar en primera. Tiene que estar. Y que haya derbi en primera gallego, me encantaría. Y entonces, oye, ojalá me vaya bien en el futuro, sea un entrenador muy bueno y pueda acabar en el Depor. Ojalá, ojalá. Pero me he ido con esa espina, pero me he ido bien. Entonces, para mí es más importante haberme ido bien que qué pasaría si es que, bueno, iba a ganar más dinero. ¿Y qué? Ya. Los años posteriores, por eso sufres viendo como aficionado Mucho, ya. mucho, mucho, sí, me da mucha rabia. Claro, yo soy de Vigo, imagínate. A mí la gente en Vigo me decía cosas. Ahora ya no, porque han pasado años y la Eso gente. te lo quería preguntar. ¿Cómo al final la gente también somos a veces Ah, muy, bueno. muy, muy tontos? Me refiero que Sí, sí. Bueno, te lo ahora. tomas bien, ¿eh? Yo jugué en el Betis, ¿eh? O sea, no recuerda, o sea, recuerda eso, que eso allí es brutal, ¿eh? El cachondeíto y el no sé qué. O sea, ahí hay cosas. Bueno, de hecho hay anécdotas muy buenas ahí, pero claro, mis amigos son todos del Celta. Mi familia, hay gente que la convertía al Depor, pero otra no. O Claro, es normal. sea, imagínate, hay gente, o sea, yo tengo amigas de amigos míos que son del Depor a muerte. Van al colegio con las camisetas del Depor aún a día de hoy. Claro, ¿por qué? Porque yo las convertí y todos sus amigos, tu familia de Celta. O sea, ¿qué pasa? Que a mí había gente que me decía cosas. Ahora ya no, ahora ya no. Y yo ya te digo, mis amigos son todos del Celta, o casi todos, no todos. Algunos convertí. Pero, pero sí había el pique ese. Sí había el pique ese y, joder, y te da rabia, pues que el Celta ahora mismo está. Es que el entrenador que tiene es muy bueno. Sí. Es que Claudio es buenísimo. Y tiene. No, se va da igual, yo tengo al chaval, tira al chaval. Es que
Eso es lo que tiene que buscar mi opinión, ojo, mi humilde Sí, sí, opinión. y tanto. Gente de la casa que la forme. No quiero decir gente que esté allí. Oye, si viene un exjugador que ha querido mucho al Depor y es un entrenador muy bueno, bien. Y si viene uno que también que empieza en el Fabril y lo sube, o sea, pero crear esa identidad y que los chavales de cantera sepan que pueden llegar al primer equipo. Porque es que en cantera la cantera del Depor es muy buena también. No es peor que la del Celta. ¿Por qué salen tantos jugadores del Celta y del Depor cuesta tanto? Bueno, tenemos Jeremai, Mella, bueno, hay gente muy buena también, pero en el filial tiene un equipazo, juega muy bien, pero tirar por ahí, ¿por qué no? Por Dani, otro lado, difícil. la última parada de tu carrera futbolística es después bueno, haces ese parón, ¿no? Para recuperarte de todas esas lesiones que habías acumulado en esa última etapa en el Depor y te vas al Logroñés. En el Logroñés juegas solo 8 partidos y ya me decías al principio de esta charla que es quizá en el sitio donde menos cómodo llegaste a estar. ¿Qué pasó ahí durante ese año? ¿Qué hacía que no estuvieses del todo cómodo? ¿Y qué te lleva a retirarte? Que ahí ya es año que cuelgas los guantes. Sí, a ver, yo cuando me voy del Depor, lo que te digo a muchos equipos que no, ¿vale? Había equipos que cuando yo le decía que, oye, que estoy lesionado y que esto va para 2, 3 meses, eh, me decía, oye, no pasa nada y tal, ¿qué pasa? Me llamaba algún equipo para ser un poco el mentor yo del portero que iba a ser titular, más joven y tal. Vale. Yo no lo veía mal, pero yo me conozco y soy competitivo. Entonces, hubiera preferido que no me hubieran dicho nada Y hacerlo. y hacerlo. Entonces decidí no ir. Luego, yo había vivido muy bien en Sevilla y en Coruña. Eh, no quería irme a una ciudad donde, bueno, ¿sabes? No iba a estar tan a gusto. A priori, ¿ves? Eso al final seguramente era un prejuicio mío, que ahora a lo mejor no tendría. Y luego te crees mejor de lo que eres. Porque claro, yo valoro lesionado 3 meses, has bajado 37 años, por muy bueno que lo hayas hecho antes, o la gente te quiera o hablen bien de ti, En tu tu, caché baja. en tu cabeza eras el Dani aún de 30 años. Sí, no, 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 pero sí. Y entonces, eso fue un problema. Y dije a muchos equipos que no. Luego tuve ofertas de fuera y yo me quería ir fuera y no me fui. ¿Vale? Y luego digo, ¿por qué no me fui? O sea, yo me quería quedar en el Depor y por cabezón no me quedé. Y entonces eso me quedó ahí grabado. Me recupero y de repente me llama el Logroñés. O sea, yo iba a firmar en otro equipo en segunda, mejor que el Logroñés. Pero me llama el Logroñés y empiezo ya a jugar. Y digo yo, coño, me hablan muy bien del Logroñés, vas a jugar. Claro, yo 6 meses sin jugar, lesionado, recuperándome, no había jugado un partido, sí, y ya. Firmo no sé, el lunes y el martes o el miércoles está jugando un partido. El domingo otro, miércoles otro, domingo otro. Así hasta que nos vamos de vacaciones de Navidad. ¿Vale? Y ya termina Navidad y no quiero volver. Porque lo que me habían contado no era así. Claro, entrenamos muchísimo en campo de hierba sintética, 37 años, lesiones, pubalgia había tenido. Uf, y yo si no entreno bien, siempre he entrenado muy bien. Si no entreno bien, bajo mi rendimiento mucho. Luego, no teníamos ni utillero, por ejemplo, allí. Había y mil cosas que he contado, no teníamos portería de fútbol. O sea, teníamos la portería de fútbol 11 del campo, pero luego hacíamos un partido reducido, hacíamos un partido a medio campo y uno jugaba en porterías de fútbol 7 que con el viento se caían. O sea, cosas que a mí no me molestarían porque yo me considero que vengo del barro, pero ya al Dani Cebolleta, al abuelo Cebolleta ya le molestaban. Y Vale. cuando pasa eso, claro, cuando pasa eso es que no estás a tu nivel. Juego los partidos y el Logroñés, yo tenía 1+1 por partidos. El Logroñés me ofrece quitarme el 1+1, porque ven que yo tiro y que intento integrarme y que hago un esfuerzo por hablar con el dueño del club, porque, oye, esto hay que mejorarlo, esto que no sé qué. Me llevo bien con los otros dos porteros, con Miño y Santa María, dos personas top, top. Muy buena gente, con Isusco, el entrenador de porteros, que ahora es coach. Yo creo que se hizo coach a partir de aguantarme a mí. Y, y, pero tengo muy buen rollo con el equipo. Me ven ahí como una especie de. Joder, yo me acuerdo cuando llegué me decía la gente, pero Unai Medina y Alex Pérez me decían, ¿y tú qué vienes aquí? Y Santa María me decía, pero Dani, ¿tú qué vienes aquí? Y no, que va, yo es que yo quería hacerlo bien y quería ayudar.
y me equivoqué por completo, pero también es verdad que la situación allí no, para el futbolista no era buena. Y para el entrenador, que eso es de lo que me arrepiento, de no haber ayudado más al entrenador, de haberme puesto en su lugar. Imagínate un entrenador que quiere hacer una posesión y no puede porque en el campo hay unos agujeros o se queda el barro duro y estás jugando en segunda. Y lo mismo que a mí me molestaba no tener porterías, a él imagínate. Ya, claro. Entonces no me puse en su lugar y me molestó mucho que me ofrecieran quitar la cláusula de partidos. Me llama mi representante y me dice, Dani, te quieren quitar la cláusula de partidos y te dan el segundo año ya automáticamente. Estéis en segunda, en primera red, te mantienen el dinero y todo. Digo yo, coño. Y yo digo que no, porque yo ya ahí había notado que igual me tenía que retirar o Sí, sí dar el paso e irme fuera. O sea, yo ahí ya no estaba a gusto del todo, vale. porque, hostias, había cosas que no me gustaban. O sea, no tenía sutillero en segunda división, pero por dejadez. No porque el club sea humilde. El dueño es multimillonario. ¿Qué le cuesta pagarle a un utillero que te eche una mano, que al lado del río en Logroño hacía un frío en ese campo? En el gimnasio hacía un frío, no querían poner ni las lámparas estas de calor. O sea, yo me ofrecía a comprar porterías. Y como las iban a usar los demás equipos que entrenaban en esas instalaciones, pues no querían. Digo, pues si las pago yo, ¿qué más te da? ¿No? Bueno, pues fue por ahí un poco. Entré un poco en bucle, Y me ahí ya sentó ves que... y no jugué ese domingo contra el Alcorcón, que me hacía mucha ilusión jugar contra el Alcorcón. Me quitan. O sea, me ofrecen quitarme la cláusula de renovación por partidos y darme ya los 2 años o el año y medio. Y digo que no. Pero ese domingo no juego de repente. Y yo había estado hablando con el jefe, con el dueño de Naturhaus, muy amable, muy elegante, y le había dicho todo lo que hacía falta en ese club. Y yo no sé si es que sentó mal eso, si sentó mal eh, lo de pues lo que no quería quitar la cláusula, Sí. si no estaban contentos con mi rendimiento, que puede ser, mi rendimiento no era el mío, pero lógicamente, como cada vez era mejor, pero llevaba 6 meses sin jugar y de estar lesionado, evidentemente, y el equipo era el que era, pero yo era un equipo para mantenerse en segunda. Pero la crispación y todo lo que pasó, pues no nos ayudaron. Yo siempre he dicho que ese equipo, con un poco de cariño, se hubiera salvado. Y me da pena por la gente, porque la gente no sabe y me da pena que esté en segunda red, porque ese equipo podría estar más arriba, porque tiene medios para estarlo. Y los chavales jóvenes, hostia, tú tienes una afición joven, vas a tener afición para años, ¿eh? Para años. Y en Logroño se vive muy bien. La gente sale mucho a la calle, es cariñosa, en Logroño se vive muy bien. Cuando te planteas ir a jugar al extranjero, ¿qué Mm. opciones te vienen a la cabeza? ¿Qué opciones te salen y qué opciones te apetecen? ¿Y por qué no lo acabas haciendo? Porque yo sentía que podía jugar en España un año más y en un equipo bueno. Y luego, cuando dices a los equipos que no te llama nadie. Luego no te llama nadie. Luego de Grecia me llamaron varios equipos y en Grecia lo que pasa es que te llama un agente, te ofrece un dinero. Al día siguiente te llama otro, te ofrece menos. Y luego al día siguiente otro y un menos. Entonces, esos son la comisión para cada uno. Y eran sitios en los que tampoco, no sé, no veía el equipo. O sea, veía que eran equipos de sufrir, ¿sabes? Vale. De, en España me llamó algún equipo que todos los años estaba salvándose la última jornada. Y también era un poco traición al deporte. Entonces no quise ir. No quiero explicar más, pero se puede entender. Sí. Entonces no quise ir. Ese año no voy y creo que se salvan antes, sí, o sea, no sufren y tal, pero no hubiera ido. O sea, a mí me quedó el deporte grabado. Me refiero que yo sé que a lo mejor siendo menos cabezón, hubiera ayudado mucho allí. Hubiera ayudado mucho allí. Y yo me hubiera quedado en paz. Yo al final ya no quería seguir jugando. Yo en Logroño digo, yo me retiro. Se lo dije al míster una vez. Le dijo, míster, si yo me voy a retirar. ¿Sabes? Pero se lo dije de una manera desde esto es un desastre. Y tenía que haberlo dicho desde ayudarle. Que son cosas que aprendes luego. Digo, Dani, si tú estás desesperado, tío, imagínate el entrenador. Ya. Y no le llama, ni le voy a llamar porque me da vergüenza. Me daría mucha vergüenza hablar con ese entrenador porque si no le ayudé. No le ayudé. Y ya mi cosa era pensar en otra cosa. De retirarme y de estar unos meses tranquilo y empezar a entrenar yo. ¿Cómo es la vida actual de Dani después de haber colgado los guantes? ¿Te formaste como entrenador?
quieres ser entrenador, de hecho ya has entrenado en algunos sitios. Hablamos el otro día por teléfono y me dijiste que ves mucho fútbol, que lo decías, esto ya no sé si me lo has dicho por teléfono, fuera de cámaras o lo has dicho durante la entrevista, pero que eres muy friki del fútbol, todo lo friki que no eras cuando eras jugador en activo. Cuando era jugador no veía, sí veía, pero no era el típico jugador que se conoce. Bueno, me conozco porque cuando, a ver, te tienes que preparar los partidos. ¿Sí? Pero no soy el típico que se veía todos los partidos de todas las ligas, ahora sí. O sea, ahora, el otro día, por ejemplo, lo contaba antes en la entrevista, me fui a mi equipo del barrio a ver a los niños, que estuve en Vigo y me apetecía ir a verlos. Pero aquí me voy a ver entrenamientos de chavales, a ver cómo entrenan los entrenadores. Al final llevo muy poco tiempo entrenando. Me retiré, estuve unos meses sin hacer nada y luego empecé a hacer prácticas para sacarme el título nacional. El, y es que he entrenado en cadete B, autonómica, cadete Superliga, en preferente. Compaginé ahí unos meses un preferente y un cadete Superliga. Un juvenil nacional, que además lo hice muy bien, quedamos terceros después del Madrid y del Atleti, que eso es imposible de ganarles. Y este año empecé en División de Honor y me llamó el Manchego, el equipo de tercera, y dije, para allá, o sea, que al final llevo pues 6 categorías, o sí, 5 o 6 categorías en 3 años. Y lo que busco ahora un poco es, bueno, formarme mucho, o sea, estoy haciendo cursos, leyendo libros, igual, lo mismo, nunca había leído tanto en mi vida, o sea, soy muy fatigas con todo el mundo de fútbol preguntando, porque quiero ser moderno, sin perder mi identidad, pero, ostras, ser actual, ¿no? ¿Qué tipo de entrenador quieres ser? Bueno, ahora imagino que te estás formando tu identidad como entrenador aún, Como pero entrenador tienes que ser tú. Claro, eso es una cosa que yo entendí hace poco. Tú sabes que hay entrenadores que a lo mejor dices tú, pero si este hace 3 cosas solo, ya, pero las hace bien. Entonces, toda su energía va en esas 3, 4 cosas que tienes que hacer bien. Entonces, porque como persona él será así. Claro, no puedes separar el entrenador y la persona. Tú no puedes jugar, un jugador y una persona no lo puedes. Si la persona está mal, si está depresiva o si, pues va a estar mal en el campo. Y si está alegre, le va todo bien en la vida, seguramente tenga más rendimiento. O sea, no se puede separar todo eso. Y ¿pero como entrenador, tienes algún referente? Perdona, creo que me ibas justo... sí, yo ¿qué referentes tengo? La gente que trata a los jugadores o al equipo como un todo, como algo muy complejo y que tienes que cuidar todos los detalles. ¿Por qué? Porque yo soy muy controlador. Me gusta tener todo, sabiendo que en el fútbol al final un regate y te viene Jeremá y te hace pim pim y te lo mete por la escuadra, Sí, o, sí. o Isco, pues eso no lo puedes controlar. Puedes ayudar a controlarlo, preparar algo, pero al final el jugador es el que decide y el que hace lo imprevisible del fútbol y lo bonito. Entonces, pero dentro de eso yo necesito tener todo controlado. Entonces, para tener todo controlado necesito saber de todo. Entonces, yo me he leído preparación física, metodología, bueno, a niveles táctico y todo eso, evidentemente. Me he ido a ver entrenadores de todas las cosas. ¿Y quién me gusta? Bueno, el entrenador que se adapta, lo primero, no puedes jugar siempre de la misma manera, pero puedes tener un modelo de juego o una idea de juego. Normalmente tienes una idea de juego, como un concepto, y cuando tú ya tienes el equipo delante y ellos entrenan y te enseñan, pues tú ya tienes tu modelo de juego, lo vas adaptando a tu idea, la adaptas para que Sí. funcione. Entonces, por ese lado me gusta adaptar. Ahora, ¿qué entrenadores me gusta o cómo me gusta jugar? Oye, pues mira, Xavi Alonso, por ejemplo, igual he visto el 70% de los partidos los últimos 2 años. Me gusta mucho. Un referente para mí, que no es que yo entrene así, pero por ejemplo, Roberto De Cervi, es un tío que para aprender de él, aunque luego no te guste cómo juega, me gusta mucho. Eder Sarabia, Quique, evidentemente, bueno, Eder que está aquí en el Elche, Eder es una persona que te necesita tener todo controlado también. La gente muchas veces se cree que no, solo juega bonito. No, no, Eder es el que más trabaja la presión, las transiciones. Claro, yo siempre digo, estos tipos de entrenadores son los más tácticos. ¿Por qué? Porque manejan todas las fases del juego y tienen variantes para todas las fases. Y los jugadores entienden y se adaptan. Y muchas veces incluso los jugadores juegan ya. Y a mí me gusta ese tipo de entrenador, que no es tan rígido y tan. Porque creo que es también como cuando yo de jugador he sacado mejores resultados. Vale. Yo en el Depor gozaba. En el Depor el primer año, que jugábamos en corto, que yo venía de jugar con Kike, que me había enseñado un montón y Nacho me daba cierta libertad. Y luego tenía a Ortolá de compañero, que aunque jugaba yo, Ortolá era un espectáculo con el pie. Bueno, lo sigue siendo. Ortolá con el pie es un espectáculo. Entonces yo aprendí de Ortolá un montón también. Y me gusta eso, el entrenador que se muestra como es.
Si tú con estas 4 cosas tú eres feliz en la vida, pues como entrenador con esas 4 cosas vas a ser feliz. Que a ti te gusta, tú eres feliz con lo que tienes, pero te gusta, hostia, tener todo controlado, aprender de todo, experimentar, no sé qué, pues como entrenador tienes que ser así, para estar a gusto y para que las cosas te salgan bien. ¿El año que viene te vamos a ver entrenando o no? Pues, a ver, sí, pero me gustaría estar o en un proyecto bueno. Bueno, no me refiero, a ver, claro, si me dan un equipo en primera, pues oye, me veo preparado para mucho más. Hasta ahora no me veía tanto, veía que me faltaba aún mucha gestión, que ahora, creo que ahora estoy mejorando mucho. Es verdad que el trato con el vestuario lo tengo muy bueno y lo disfruto mucho. Y es que con chavales es una pasada eso. Pero a nivel táctico y esas cosas, trabajo mucho, veo bien el fútbol. Al ser portero también te ayuda mucho eso. ¿Sí? Así, siempre se habla de los mediocentros, porque al final ellos tienen mucha incidencia en todo lo que se hace. Pero si tú eres un portero observador y yo lo he sido, aprendes mucho. Aprendes mucho, porque estás viendo el partido siempre y tienes tiempo para pensar. Entonces, tus tomas de decisión normalmente son pensadas, porque el balón está parado, tal. Y las de los jugadores normalmente son de inconsciencia pura. Es de lo que tienen asimilado y ya está. No Totalmente. tienen. Claro, entonces ahí a mí me da tiempo a ver qué estamos haciendo. Y ahí aprendí mucho. Entonces, bueno, sí me gustaría un proyecto bonito en el sentido que poder tener buena materia. O sea, la exigencia me gustaría que fuera exigente también. O sea, no firmaría en un equipo que venga, Dani, tienes esto y "Bah, aquí con que te salves y a lo mejor el equipo es muy bueno". Pues no, necesito exigencia porque yo quiero seguir formándome para llegar a donde yo he jugado. Ojalá pueda entrenar al Depor algún día, Es decir, ¿quieres, al quieres Rayo o al entrenar en el Betis. fútbol profesional? Sí, y si puedo entrenar en los equipos donde yo he jugado, me encantaría. O sea, creo que es lo más que entrenar al Madrid o al Barça, que claro, o al Atleti, me refiero, me gustaría pasar por los equipos donde yo he jugado, porque me he sentido muy a gusto y muy querido y quiero volver a sentir ese cariño. Y si se lo puedo devolver siendo un gran entrenador, oye, pues mejor que mejor. Claro. Pero bueno, en formación, formándome, rodeándome de gente muy buena también y formándome. Dani, llegamos ya al tramo final de la charla, que, que no sé si se te ha pasado rápida o no, pero llevamos aquí ya 2 horas conectados, ¿eh? Pues es que yo hablo No, mucho. no, no, tranquilo, sí. Sí, estás en el mejor sitio para hablar. Me refiero Vas a tener que cortar. que no, que no. Esto va luego todo el tirón y ya luego sí que haremos clips de hablando de diferentes cosas, pero la gente se va a disfrutar la charla segurísimo. Hay una pregunta que le hago a todo el mundo, que es la que le da nombre al podcast. El podcast tú ya sabes que se llama No hay pelotas, ya sabes que te voy a hacer esta Sí, pregunta. eso fue lo único que te dije. A ver, vale, esa dímela. Y le pregunto a todo el mundo si tiene alguna anécdota que pueda contar y que quiera, obviamente, con la clásica frase de no hay huevos, no hay pelotas, no hay cojones, que ya sabes que eso, pues, casi todo el mundo creo que tiene alguna anécdota con esa frase, sea más divertida o menos. Bueno, mira, se me ocurrió, tengo dos muy buenas. Lo que pasa que una es el no hay pelotas y la puedo contar sin decir el jugador, que seguramente si lo hubiera preguntado diría que la contase. Vale, Pero a lo mejor le puedes hacer tú la entrevista porque es un tío que es para hacer entrevista y que la cuente él. vale. Y Luego luego me tengo dices otra si que me quieres pasó a fuera de mí. cámaras quién es Sí, y sí. así y miro Y sí, que la para... cuente, pero es que seguro que tiene mejores, porque es que es un cabrón. O sea, me refiero, es que ese Vale, es un tío muy serio, pero cuando pierde la seriedad es un fenómeno. vale. Y esa la podría, creo que él la contaría y os reiríais mucho. ¿La cuenta sin Y, nombre entonces o no? os cuento otra, Vale, porque a lo mejor puede ser una persona entrevistable, entonces que la cuente él, vale. ¿sabes? Porque yo creo que Luego me dices quién luego es. te digo quién es. Y, joder, es una entrevista buena, además. Y mejor que la mía, más entidad. Y la que yo te voy a contar es, joder, que fue una cosa aparte, fue de caraja, o sea, fue de la carajota que dicen en Sevilla, ¿no? Pues nosotros subimos con el Betis y subimos semanas antes de que acabara la liga, aún nos quedan partidos. Y en una de estas, no, Álvaro Cejudo, se había comprado un Jeep antiguo, pero Vale, antiguo, antiguo, antiguo. O sea, sonaba, parecía que era no sé, un tractor o un tanque de esos de guerra. vale, Sonaba. Y entonces, claro, toda la gente se daba la vuelta porque parecía que venía un Lamborghini. O sea, bueno, sonaba a tractor, no a V12, pero sonaba.
Y lo puso muy bonito además. O sea, él lo pintó, le puso pegatinas, Jeep ahí, súper bonito, como que lo restauró. Unas llantas, los neumáticos de estos de... Entonces que a mí me gustaba mucho el coche y a Molinero también. ¿Vale? Y, y entonces un día dice, oye, vamos a tomarnos unas copas, a celebrar el ascenso de chill y vamos a una terraza o algo y tal. Y le digo yo, en tu coche. Vamos en tu coche descapotados, a disfrutar, no sé qué. Claro, entonces, bueno, pues nos viene, Molinero vivía cerca mía, deja el coche ahí y nos viene a buscar a mi casa y ahí y nos montamos en el coche. Claro, en el coche, imagínate, coche antiguo, por el medio de la avenida Palmera, un tiempo súper bueno y toda la tarde, pues allí, tomando algo. Yo me acuerdo ese día fumando puros, porque a Ceju le gustan los... Ahora ha subido con su equipo a Segunda Ref, es entrenador también, y ha subido y el otro día vi la foto con el puro y digo, mira este. Y, y con los puros, bueno, pero a ver, bien, no nos pillamos el cebollazo, sobre todo Ceju que tenía que conducir, ¿sabes? Molly y yo, pues oye, un poquito más, pero para disfrutando, o sea. Y esto, claro, a la vuelta ya era medio de noche, o sea, ya estaba oscuro, ya era tal, y entonces, claro, ese coche, imagínate, pues un ruido, y de repente vemos que empieza a salir un montón de gente por la avenida La Palmera, pero un montón de gente. Hostia, ¿qué pasa aquí? Y según se van acercando, vemos todo el mundo de rojo. Y claro, nosotros, hostia, tú, ¿qué pasa? ¿Que es algo del Sevilla hoy? No sé qué. Y de repente, más gente, más gente, más gente, semáforo en rojo. Hostia, y nosotros parados, una marabunta de sevillistas, no te puedes ni imaginar. Nosotros con el coche ese que llamaba la atención la vida, con los puros, con no sé qué. Y claro, que el Sevilla había ganado la Europa League ese día. Y nosotros con la caraja, que nos fuimos a tomar las copas, no, claro, nosotros no, Sevilla nos daba igual en ese sentido. O sea, fuimos a celebrar pues a los días de haber subido y de estar ahí tranquilos los tres, liberar la tensión y ya está. Y de repente una marabunta de gente, todos sevillistas, tío. Y nosotros, hostia, ¿qué hacemos tú? ¿Que nos van a conocer? Claro, imagínate, no sé cuántos eran allí, nosotros en el coche ese que llamaba la atención, pues ahí va, tío, dice, que no hay huevos a celebrar esto, tío. Nos pusimos las gafas de sol, que llevamos las gafas de sol, nos las pusimos, le dimos un poquito para adelante y según iba pasando la gente de Sevilla, nosotros con el coche pitándoles y haciendo así y tal. Claro, la gente empezó a celebrar, a gritar como locos, nosotros con el coche metido dentro de todos los sevillistas y de repente salen todos, se abre el semáforo y nosotros imagínate los tres, hostia, tú, que no se dio cuenta nadie quiénes éramos, que no tal, y nosotros pues imagínate, pues no hay huevos de meterse ahí, claro, pues era una de dos, o que nos reconociera y no nos iban a pegar, pero vamos, una zarandeadita al coche caíamos, seguro, 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 o algún bufandazo o algo, seguro. Y digo, pues ahora nos metimos dentro, empezamos a cebarlos y a levantar el este con las gafas de sol y tiramos, tío. Y fuera, hostia, fue salir. Yo me acuerdo cuando nos miramos los tres, en plan, hostia, que no se dieron cuenta que éramos nosotros, tío. Nos empezamos a reír. Y decir, madre mía, hombre, la gente vendría también, pues contenta del partido Claro. y no se dieron cuenta. Eso te llega, os pasa ahora en pleno 2025 y os reconocen, os graban y os acribillan en las redes, ¿eh? Ya, pero ¿y qué prefieres? ¿Eso que te zarandean en el coche? No, sí, mira, una anécdota que te has llevado, me refiero Claro. que... No, pero es que claro, es que hay muchas, claro, claro, si en el coche va Joaquín, Claro, olvídate. claro, claro. Olvídate porque lo iban a conocer, pues hubiera dado marcha atrás o hubiera girado o lo que fuera. Pero a nosotros nos pilló de repente, pues ya te digo, vamos echándonos Gafas de nuestras, riendo, sol. gafitas de sol, le pitamos y a cebar a la gente y hostia, nos reímos mucho, tío, nos reímos mucho. No sé si se acordarán, hombre, supongo sí se van a acordar, tío, pero es que sí se van a acordar, claro. A Molinero también lo tuvimos por aquí. De hecho, Sí, lo vi a Molly, a Joel. sí, Joel coincidimos en el Rayo. Mira, Joel, cuando yo pillo la mononucleosis, él está en el Rayo. vale. Joel en el Rayo no se portaron, o sea, no en el Rayo. Sufrió mucho porque era un chaval joven y la situación era jodida. Era muy jovencito, sí. Era muy jovencito, tío, y se cree que la gente, no, este viene del Atleti, nos va a dar aquí un rendimiento, no es fácil. Hay gente que sí, gente que no. Hay momentos que sí, que no. Molinero tiene que volver, por eso, que tenía poco tiempo y pudimos grabar una horita. Lo que pasa que Molinero ha jugado en tantos equipos Sí. que no daba tiempo. Es decir, llevábamos una hora y habíamos hablado de 4 equipos y quedaba todavía más de la mitad de la carrera. Molly es de las mejores personas que hay en el mundo del fútbol. No, la verdad es que Sí. un tipazo, ¿eh? A ver, no es porque sea mi amigo, te lo prometo. De las mejores personas que hay en el fútbol, hay muchas muy buenas, pero Molinero es una de ellas, sin duda. A mí 100%. me parece un tipo cojonudo, la verdad. Ese sí que vamos, ese sí que ayuda al compañero, ese es una pasada. O sea, otro nivel de persona.
muy buena gente. Pues de hecho, tenía pensado las próximas semanas volver a escribir para grabar Le diré a ver si se acuerda de la anécdota esa, tío. Vale, vale, pregúntaselo y así Sí, cuando vuelva a charlar con él también sí, sí. le A saco ver el si se tema, acuerda. a ver A ver si se qué... acuerda. No, pero Molly tiene muchas también. Es que de Molly yo tengo también. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden contar. No, Pero él la que me contó fue una de jovencito, de muy jovencito, en las fiestas de al lado de su pueblo, que volvió corriendo a casa y era ahí en medio de la montaña y con un colega suyo se lo pues sí. llevaba. Que Molly vive. Sí, ¿cómo se llama el pueblo? Bueno, no me Bueno, acuerdo. vivía, sí, bueno, no me sale el nombre, pero tiene un pueblo, sí, un pueblo, además, sí. Y que se volvió corriendo, porque tenía que al día siguiente no sé si tenía partido o no sé qué. Su colega le empezó a vacilar y dijo, sí, que no hay huevos a que me vuelva corriendo, pues venga. Y volvió corriendo y dice que luego a mitad de camino se encontró a sus colegas que volvían con el coche, venga, va, súbete. Y él por sus huevos que dijo, no, que enfadado, ¿sabes? Y que yo vuelvo corriendo. Y volvió Que corriendo. Molly era, de pequeño era un bruto, ¿eh? Yo, por ejemplo, de pequeño no lo conocía, pero todo el mundo dice en el Atlético de Madrid era un bruto, ¿eh? ¿Sí? Era el típico jugador de pueblo que arrasaba con todos, sí, sí. Era una bestia. Pues, Dani, ya estamos. Espero Venga, que hayas estado a gusto. nada, muy bien, sí, sí, muy bien, Joel. Pues muchas gracias por todo. Nada, a ti, a ti, a ti. Y mira, el jugador que te digo que es un personaje, Espera, que es un... espérate. Ah, que estás grabando algo. Espérate. Nos despedimos aquí. Ah, Y, sí, 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 sí. y ahora me cuentas. Adiós, muchas gracias, Dani. Nada, oye, un abrazo. Soy